Suscríbete a la Panterita. Del país. Cardinal Deportivo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, bueno, increíble, impresionante. ¿Qué tenemos hoy para...? No, quiero ganar el famoso tiempo, ya para ir emitiendo los materiales en el canal, ahora que estamos al aire. Hoy juega Cerro, y qué ocasión desperdició Olimpia, y qué gran victoria de Guaraní. Hay muchas cosas que analizar con respecto al partido de Olimpia, principalmente... cómo juega el Olimpia, cómo sigue jugando Olimpia, ¿verdad? Porque a mí me da la impresión de que ya está por terminar el campeonato y no hay un equipo que Julio Cáceres pueda sostener. Y ese equipo que hoy presenta o mañana lo hace, no es un equipo que realmente te pueda garantizar absolutamente nada. Y con la ausencia de Derlis González, esto se ha acentuado. Más todavía... los dos últimos partidos de Richard Ortiz no fueron buenos, eso también se nota. Los laterales no funcionan, ni Otálvaro ni Torres. Meltucu viene de un partido traumático frente a Libertad y ayer tampoco fue mucha solución, más cuando entró todavía el chico Romeo Benítez, ¿verdad? O sea, Olimpia perdió lo que hace poco le dábamos como uno de los puntos fuertes, que era el tema cómo te llevaba hacia tu arco con pelotas frontales, no voy a decir pelotazos, sino pelotas frontales que después ganaban los rebotes, pero mucho tuvo que ver el salto de calidad que le da Derlis González, que quedó demasiado pero elocuente. Igual yo no comparto mucho eso, Federico, que ¿te parece es que no? Independiente y compañía. No, está bien, bueno. Porque cuando Derlis estaba ya, Olimpia tenía los problemas que, por ejemplo, él está diciendo el tema de los laterales, pero claro, el delantero que le acompañaba, lo que quiero ir el medio campo de Olimpia, generaba, los cambios de Julio Cáceres. No, claro. generaba un poco más. Ahora, Recalde, por ejemplo, tiene el mismo estado atlético que de siempre y es un tipo muy fácil de marcar para los centrales. Walter González está siempre al revés de la jugada, Paiva entra enojado, desmotivado, entonces es difícil así encontrar un partido bueno, porque lo del jueves pasado lo instalamos la intensidad de la pelea con Nacional, el clima. A eso quería llegar, Federico. Había que poner suela. Eso que pero vos decís. ayer, Fabio, ayer Guaraní era un equipo que en el primer tiempo que dependía de Camacho, del lateral derecho, que se equivocaba mucho en las decisiones. Después no había otro jugador y una defensa insegura. Y Olimpia consiguió el gol y después se rindió mansamente. Claro, la bandera de Olimpia siempre fue la intensidad, que siempre nosotros destacábamos, que ese equipo que vos decís, Federico, te atropellaba con intensidad y con la capacidad de robar balones de media cancha y hacer jugar a su mejor hombre, que era Derlis González, que algunas veces estaba en buena sintonía con Ale Silva, con Fernando Cardoso, por ahí aprovechaba una oportunidad de gol Brian. Era ese el camino de Olimpia. Al perderlo a Derlis, Olimpia no tiene una identidad, un patrón de juego que le permita seguir teniendo consistencia y olvidar un poco a su mejor delantero, porque no estamos hablando de cualquier jugador, es Derlis González. Cuando lo tuvo inclusive con Derlis González, ayer lo de Walter González, el cambio que hace, Walter no podía continuar en la cancha. Claro. Y hace cambios tardíos. Por lo general hace tardío los cambios. Otávaro tenía que irse ya mucho. Cuando hace temprano los cambios tampoco no lo hace bien. O sea, me parece dentro de la lectura del juego Julio Cáceres se viene equivocando mucho. Al no cambiar temprano o inclusive cambiando temprano. Lo de ayer, lo del chico, que me disculpe el chico, que no se entiende. No se entiende ese cambio. ¿Por qué ese cambio? Porque, ¿qué pasó? Digo, es el nuevo fenómeno que no veíamos en Olimpia. Por eso a mí me llamó mucho la atención y pregunté, ¿cómo es el apellido, por favor? Cornet. Bueno, Cornet. Yo lo digo con mucho respeto para que no se tome a mal, porque hay que apoyar al chico que hace un sacrificio, porque por algo él está ahí. Algo habrá hecho en las inferiores. Pero no se le puede mandar al frente a un jugador así, porque todavía es un chico que necesita maduración futbolística. Se nota que es un jugador de inferiores. Ayer uno puede desperdiciar un gol, pero la manera es en la que uno se da cuenta. Nosotros llevamos años viendo fútbol y después el tranco y la forma en que él marca y cómo se movía en la cancha,
Vos decías, pero es un jugador de inferiores. Vos te vas a mirar partidos y jugadores de inferiores y vos decís, bueno, este es un jugador de inferiores, todavía no está maduro. O sea, se arrancó la fruta del árbol en el momento indebido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Cornet, por ejemplo, ¿cómo hace? Por eso yo decía en la transmisión ayer, va a necesitar este chico de tiempo, otra vez un trabajo con tensión psicológica, hasta si se quiere, porque ya una mala impresión, una pésima impresión dejó. Y no es culpa de él. La culpa la tiene el que le pone. ¿Cómo no se midió la temperatura para ponerlo en un partido así? Se lo expuso demasiado. Es cierto, quizá este muchacho Romeo Benítez, por ejemplo, él entró, cambió el partido, porque Jubero lo conoce, él es un jugador desequilibrante, pero ¿hace cuántos partidos que él viene jugando? No es la primera vez, de hecho cambió el partido contra Meliano. No es la primera vez, y bueno. Contra Meliano, y ya jugó muchos partidos de titular, después estuvo en una caída de rendimiento y apareció en la apertura volvió con ruido, sí. Después bajó, claro. Debutó como titular y con el mismo en ensayo. Olimpia, anduvo muy bien aquel primer tiempo, que dijimos, mirá de dónde salió este. Después bajó, pero claro, él el pobre Cornet debuta en un partido de esta naturaleza. Y practicó lo mismo Jubero, la misma cosa. Verá Ariel, Jubero contra Meliano, lo puso también en el segundo tiempo a Romeo Benítez para cambiar un poco la historia de ese partido adverso. No, de hecho, y ahora lo mismo. Hizo una jugada similar como esta para el primer gol fue de Marcos Cáceres, pero en esa oportunidad solo eludió uno, acá eludió a 4. Entonces también es cierto lo que dice Bruno, concuerdo que Olimpia lo puede extrañar de Derlis de mitad de cancha para arriba en la función ofensiva, claro que sí, pero desde el punto de vista de funcionamiento, Olimpia perdió mucha firmeza en todo sentido. Ese medio campo ayer fue muy... Richard, el segundo partido que está mal, yo pensé que era el trajín de Nacional, pero ayer también, ayer incluso cayó en el tema de la amonestación, llegó tarde, fíjate que hasta Vampeta se hizo cargo en un momento del segundo tiempo de conducir al equipo, de llevar al equipo adelante. Otálvaro no va más como antes, Iván Torres va a un ritmo muy corto, y Brian Montenegro, que cansado y todo, yo lo dejo para el final para ver si me acierto una media vuelta, algún remate. Es más, no voy a hacer porque pero esa pelota que después Cornet define y que le queda a Walter González para la zurda, si le queda a Brian a pa' que adentro, ¿verdad? Estamos viendo esta misma acá que la tira adelante. Hay falta contra el arquero, ahí se va Walter para completar su noche arriba, claro, era un momento ya, porque la gente, yo transmitía en la radio cuando la gente se queja y no entendíamos el cambio, porque Brian y ahí vino el gol de Guaraní. Saúl Salcedo también mal ayer, mal en muchos aspectos, ya viene de aquel partido contra Libertad donde hubo mucha bronca, todo, pero terminó 4-0 el primer tiempo, y Saúl había estado mal ya en aquel partido. Ayer le costó mucho a Mateo, donde incluso hay un blooper en la gran escapada de Romeo, porque la pelota pega a Mateo, después en Saúl, y va directamente a la zona de Ángel Benítez. Puedo decir que desde temprano estamos derivando el tema y que es el momento de, a ver cómo decir, de mayor inestabilidad del cuerpo técnico de Cáceres en Olimpia. Algunos te decían, bueno, ahora le quedan 2 semanas, pero no se va a dar en estas 2 semanas, sino el próximo partido con Guaireña. Puede ser de la decisión o de volver a mostrar algo importante, especialmente la victoria, y continuar, pero está en duda, como pocas veces antes, quizá en un tramo de la Copa Libertadores, verdad que se hablaba mucho de eso, pero está en duda ahora el cuerpo técnico y la vigencia de Julio Cáceres. Yo lo que observo, porque yo creo que conviven los dos factores que mencionaban, de mitad de cancha para arriba, para un equipo que carece de generación propia, genuina de juego, claro que lo vas a extrañar a Derlis González, porque fíjate su último partido donde se hace echar, él con una genialidad remonta el encuentro, y lo que marcamos, la mera presencia de Derlis como que tensiona a los rivales. Cuando él no está, vos sabés que los rivales como que se le animan a cualquier jugador del Olimpia, ya sea Walter, Paiva, Pollo, Ale Silva, Fernando Cardoso, pero Olimpia era un equipo que justamente, haciendo memoria, había ganado contención cuando se lesiona a Quintanita, Hugo Quintana, y permite la titularidad de Vampeta Gómez. Para mí en los últimos partidos Gómez jugó por él y por Richard, porque Olimpia era un equipo que cerraba partidos, anotaba el primero
y luego anotaba el segundo. Tiene una racha de 3 partidos seguidos del 2-0. Ameliano, Clásico, Mallorquín. Olimpia ha perdido lo que es el control del partido, esa capacidad. Allí no tiene que ver Derlis, o tiene que ver, pero en muy menor medida. Cuando vos sabés que el rival, si le das la pelota larga a 40 metros, te puede oxigenar o buscar ese segundo tanto. Voy a agarrar los últimos partidos y ahí voy a incluir hasta el encuentro que gana en Ciudad del Este. Olimpia empieza ganando y le empatan. ¿Cuántas veces decimos que lo más difícil para los equipos candidatos es abrir el encuentro? Por eso llamó la atención que a Libertad le empataran tan fácilmente. Pero fue una jugada, la de Sarki es una jugada accidental desde un golazo que nadie se esperaba. Guaraní ya mereció empatar en el penal de Camacho. El gol, voy a agarrar los últimos 2 partidos. Cuando yo hago esta secuencia, meto lo de Resistencia, hasta meto a Sol, que empieza perdiendo, pero estaba ganando durante gran parte del encuentro. Meto los últimos 3 partidos. Saco Libertad, donde fue un cachetazo desde el vamos. Pero, ¿cuántas veces hemos visto el famoso partido donde el poderoso, capaz sin merecer, o cuando todavía se estaban acomodando, logra la ventaja y después te plancha el encuentro? Y Olimpia hacía eso en esta recta que he citado. ¿Cuántas veces le llegó Cerro en el Clásico después del gol de Brian? Ninguna vez. O sea, Olimpia era un equipo que sabía controlar. Olimpia se pone en ventaja contra Resi, está ganándole a Sol 2-1. En Ciudad del Este, ¿cuántos segundos? ¿20 segundos? ¿40 segundos? 46. O sea, ¿qué es lo primero? Ustedes decían, yo me acuerdo del comentario, el tema del bus, que bus ni 8 cuartos. Claro, porque es el sueño de todo equipo en ese sentido. Ahora, después, lo que significó, para conectar un poco la última parte de la exposición de Federico. O sea, espera un poco, ¿qué nos pasó acá? Sumarle un gran misterio. Olveira. Mira que ayer Alfredo no tuvo responsabilidad, y hasta me parece que pero gritó. no le preguntaron en la conferencia Y de le prensa preguntaron a Julio y Cáceres. dijo que hace una semana volvió al entrenamiento, que no entrenó bien, por eso estaba en el banco, porque ayer estuvo en el banco. Ah, entonces una decisión ¿Sí? técnica. Claro. Ayer claro, fue el primer por eso. partido de Alfredo Olveira, Aguilar teniéndolo a Gastón en el sí. banco. Porque hasta el último que partido quiero era sumar, Federico. Dani, para no ser injusto con Aguilar, que contra el Nacional también Sí. tuvo buena tapada. No, acá no hay culpa de Aguilar. Puede ser en otro partido sí, ¿verdad? Pero digo que Olveira venía siendo el titular y que lo que muchos le marcaban bien a Olveira es el ordenamiento que hacía de la defensa. El grito que pegaba, que la defensa gritaba, cosa que muchos le achacan a Aguilar le falta, ¿verdad? Pero, o sea, entonces, si Olveira fíjate, era el arquero titular, y después pierde el puesto con Aguilar, ayer la pregunta era obligada. Esa a lo mejor ya una decisión de arriba. Técnica o una decisión técnica que No, que los de arriba del no presidente. O de la directora. Bueno, no, el presidente. Sí. Porque Pero- no pero- sabemos, porque lo de Aguilar se venía negociando y él pidió titularidad. Entonces no sabemos. Bueno, pero entonces debe ser, bueno, que se haya firmado y después, pero no puede ser la inversa. O sea, no puede ser que vos le ofrezca y más partido Dani, donde te está ¿y qué jugando el explicación título. le da vos a esto que estaba diciendo Federico? Porque El Olveira está bien, Aguilar no actuó mal. Yo desde- es o sea, buen arquero, pero pero en el ese jugador ordenamiento es parte de un todo en la defensa Sí, de puede Olveira. ser, pero mira que- va a tener cero goles en contra durante bastante tiempo. O sea, siempre hablábamos que le llegaban poco. Es que Le yo, llevan al es que tiro. yo, no, yo, Bueno, yo iba a eso. sí. Yo creo que una cosa es el ordenamiento, por ejemplo, en el gol de ayer del Queso. Pero yo voy por eso el tema del funcionamiento. A Olimpia le llegaban, a Olimpia en los últimos 2 partidos donde Aguilar fue punto alto, le llegaron mucho más de lo que llegaba a Olimpia. Entonces, allí hay un quiebre. Uno puede hablar del bajón de Richard, como Alejandro Silva no vuelve. Ayer No. era Montenegro el que tenía que salir de vuelta. Por eso se animó tanto Alejandro Guaraní Silva por- hace mucho que no juega bien. Pero no, yo te hablo de No. la función defensiva. Entonces, Si no hay otro, ¿no? ¿cómo es posible que un equipo que en este mismo torneo hace un mes y medio no le llegaban? Y yo coloco el clave porque el clásico es el partido que todo el mundo ve. Pero ante Ameliano y el partido siguiente que fue Mallorquín. Si acá en el hincha opina la gente de la zona decían, no, pues este fue un partido malo para nosotros porque vinimos a ver espectáculo. ¿Qué se hizo del equipo que te podía planchar una ventaja a este equipo que se pone en ventaja sin merecer? Porque vos agarras, ayer es un error, un doble error de Ariel Benítez y Marcos Cáceres para el penal, ni hablar del gol en contra de Jordan Santa Cruz. Entonces, si
igual te pusiste en ventaja sin merecer. Ahí debe haber un ordenamiento. Eso Olimpia perdió. Por eso Aguilar, cuestionado por este tema de Gastón Olveira, fue figura contra Nacional y ayer evitó una desventaja más rápida. Entonces, ¿y yo creo que Montenegro? Montenegro? ¿Por qué lo sacan a Montenegro? Y porque él O sea, estaba... ¿qué explicación? A ver, era el mejor Porque jugador hizo- de la Olimpia. Cansado o sea, y todo, me podrá decir que estaba desgastado, pero claro. él seguía corriendo. Yo y- creo, no, pero Bruno, yo creo que él- más que eso, era un poco lo que decíamos con Federico, al estar apagadísimos los dos de arriba, vos sabés, y vos dijiste en el relato, Olimpia es un equipo que de mitad de cancha para arriba, y mira, a Ale sí le podemos decir, pero el tipo tiene ahí, cuando se enchufa, es diferente. Walter, Paiva y Recalde. Entre los tres, vos decías, ¿qué pasa con el pienso? Y dentro de todo, Brian tiene eso. Entonces, yo creo que la idea, lo que hubiera ocurrido es que, no, Brian, perfecto, me hiciste el sacrificio, porque dentro de todos esos volantes ofensivos, el único que te hace el ida y vuelta, mandarlo arriba y sacarlo a Walter, como lo sacaste a Recalde. Esa era la por el tema- movida, porque era momento ya que el de arriba ya no tenía un negate, tenía que esperar juego, ¿verdad? Por eso digo, la que era Walter González, capaz si estaba Brian cansado y todo, la metía adentro, la que falla Walter González después del rebote del chico Corner. O sea, y también no hubo premio al sacrificio, la pucha. Lo de Paiva, yo veo cuando el Tucu Salazar estaba solo y saca de cabeza la pelota afuera, Paiva es un gesto como diciendo, ¿qué hizo este? Y entonces se pierden esas cosas y no nos generan. Ayer Olimpia tuvo, cuando sobre el final dio alguna sensación que podía llegar al empate, pero con mucha pobreza. Yo creo que el último partido donde mostró cosas importantes, la entereza fue con Resistencia, ¿verdad? El 1-1 que la gente supo que perdió 2 puntos, pero se retiró el equipo aplaudido. Pero ahora hay mucho... Acá está lo de Salcedo, a mí me llama la atención en los últimos partidos, y sumo la Copa Paraguay porque no puedo dejar pasar la Copa Paraguay mano a mano con Libertad. Viene de partidos muy malos. Torres juega a un ritmo, y eso que yo decía ayer, por ejemplo, acá está otra vez la jugada. Jubero, en el primer tiempo, vos no podés tener 2 hombres como Fernando Fernández y Fariña dentro de la cancha. En un fútbol donde todos corren, dan mucha ventaja. Pero se dio cuenta, se dio cuenta. Fíjate cómo solucionó. Lo sacó a un desenchufado y metió un eléctrico como Romeo. el chico Romeo, claro. Es mucha ventaja que ni eso aprovechó Olimpia. Aguánteme, Dos tipos que muchachos. caminan. Gracias, Federico. Sí. Aguánteme porque si no se nos va el tiempo en la televisión. Vamos con todas las repercusiones, notas y el hincha opina, por favor. Y seguimos, hoy juega Cerro Porteño, el panorama del campeonato. Seguimos hablando de Olimpia, que perdió una gran ocasión, y ya quiero plantear algo a la mesa también. Dale. Creo que duele el resultado, pero esto sigue. Marcos Gómez. Creo que tenemos que seguir trabajando. Falta mucho todavía. Puede pasar todavía muchas cosas y triste, en serio. Trabajamos para esto, pero vamos a seguir luchando. No, yo creo que los errores fueron detalles mínimos. Creo que estuvimos desconcentrados en alguna jugada y creo que eso nos costó los goles. Creo que también tuvimos algunas ocasiones de goles para poder empatar, pero lastimosamente no se dio. Y bueno, esto sí, a levantar cabeza, que como te dije, que falta mucho todavía y a seguir trabajando. Me tocó encarar y así lo hice como siempre. Tenía la confianza. Romeo Benítez. Nos va a ayudar muchísimo, que veníamos atravesando un momento difícil, ahora consiguiendo 2 victorias consecutivas. Y me da confianza para encarar, que aproveche el momento que me toca y me estoy aprovechando mi momento ahora. La verdad que tenemos que encontrar Julio Cáceres. dónde estamos fallando, ¿verdad? Porque prácticamente hoy estamos realizando bien el compromiso, donde sabíamos que iba a ser un compromiso trabado, estuvimos en ventaja, lo supimos manejar, y rápidamente en el segundo tiempo, en una jugada creo que bastante simple, perdimos esa, no diría concentración, pero perdimos la fuerza en ese momento de marcar, y ellos llegaron al empate, ¿verdad? Y después también hicieron la diferencia en los momentos justos, ¿verdad? A lo mejor puntualmente Guaraní golpeó en los momentos justos, donde nosotros estábamos también mejor.
lo del empate fue muy rápido, ¿verdad? Nosotros tendríamos que esa parte mejorar. Me viene en la cabeza el partidos anteriores también, que nos marcaban muy rápido los goles, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar. Hoy perdimos ese punto que nos deja ahí cerca, pero bueno, ha empezado recién esta segunda parte y nosotros tenemos que levantar esto, ¿verdad? Yo vine para un proyecto a 2 años, sabíamos que en un proyecto hay momentos difíciles, hay momentos buenos y bueno, estamos en un proyecto donde están saliendo muchos jugadores jóvenes, donde jugadores que el año pasado estaban en la reserva y en la sub-19 hoy están siendo importantes dentro del equipo. Y bueno, yo vine para eso, voy a continuar haciendo lo mismo para lo que vine. Lo que no acabo de entender es que se hable de puertas afuera y no se hable de puertas adentro. Creo que hay que estar a la altura de las circunstancias. Como te digo, lo que me gustaría es que si hay alguna situación, que la conversemos a nivel personal y no empezar a decir cualquier cosa por la radio, porque si no al final creo que nadie va a salir beneficiado y el más perjudicado de todos va a ser el club. Aguante Olimpia siempre, aguante, la buena y la mala siempre. Cáceres, andate, sos un hijo de Cáceres. Vos, Walter, sos el peor. Walter, andate, Walter, papá, no puedo así. Walter al freezer. Señor. Walter González ni para Alexa. Lo mismo, Walter, por favor, será. Y Julio también. ¡No puede ser! Julio, no puedes dejarle a Walter ahí diciendo que nada nos estaba haciendo, será. Pero fuerza Olimpia. Buen partido Olimpia, pero seguimos la punta y vamos a salir campeones. Señor, el partido. Otra vez Walter González errando arco libre. ¿Ves, señor? Probato a aparecer y hacerte cargo, Para mí, Cáceres se equivocó en los cambios y eso nos costó caro. Aguante Olimpia, aguante Olimpia, carajo. La buena y la mala, carajo. Señor, el partido que tiene siempre la buena y la mala. Cáceres, hoy te equivocaste, papá. Hoy te equivocó, no, se equivocó grandote. Mal cambio, papá. Pero vamos. Es una equivocación, es un burro. Tercer partido que están matando y le están quemando a los jugadores. Por excelente plantel tiene Olimpia. Dale por este plantel otro de Duarte a Tiburón Torres. Dale por ver lo que hace. Cáceres, andate, será. Señor, el partido de la mala mucho más, Walter Olimpia, carajo. Buena Walter, carajo. Poné huevo, Walter. No jugás a nada. Poné huevo, Cáceres. Poné huevo, Walter. ¿Qué puta de Walter? ¿Qué le pasó al técnico con los cambios? Y todo el DT, no hay nada que decir. No sé qué quiso hacer con Walter todo el partido. No se despertó y al peor, regalamos. Cáceres, carajo. ¡Muerto! Aguanto Olimpia en la buena y en la mala, papá. Walter González, inútil. Walter González, inútil. Walter González afuera. Señor. En la buena y en la mala, mucho más, carajo. No le puedo tener a Walter en el campo. Olimpia campeón, siempre contigo. La responsabilidad de Cáceres. Está muy mal, amigo. Hay que mejorar eso. La vergüenza, Olimpia. La próxima, el cambio grande. Señor. Así es el fútbol. 45 copas tenemos, pero nos da gusto nomás perder así. Pero fuerza Olimpia, siempre la buena y la mala. No le salió las cosas en esta clausura, en estos partidos, pero ahora está retomando, ¿verdad? Está retomando como sucedió en la apertura. Yo creo que reaccionamos tarde aquella vez, como también en este momento de la clausura también. Pero está recuperando Guaraní, está recuperando el nivel de a poco. Presidente, pero ¿cómo le sacás a un técnico que metió 2 triunfos al hilo, un triunfo resonante, nada más y nada menos que contra Olimpia, y el segundo tiempo jugando muy bien Guaraní? Claro, yo voy a estar hablando mañana con él, vamos a ver qué pasa, qué va aconteciendo y ahí vamos a ver, de acuerdo a la conversación que tenemos, vamos a ver qué decisión se toma. Vamos a ver mañana, yo voy a hablar con él, vamos a ver cómo está él también. También tenemos que entender que el presupuesto del club se tiene que cuidar y bueno, hay muchos puntos que tenemos que tocar. Bueno, ahí está también el tema que abordaba el presidente Juan Alberto Acosta. Y ustedes ya saben mi postura, señores. Yo ya no quiero hablar mucho puntualmente de Julio Cáceres, porque yo considero que él es muy limitado y necesita de tiempo de trabajo en otras instituciones. No era el momento para que él asuma en Olimpia. Pero quiero nomás decir y sentar también esto, cómo es que
toda la gente que salía apuntaba a la misma cosa. Julio Cáceres apuntaba a algunos Walter jugadores. González Walter González. Sí. González. No, pero mientras vos te levantaste, vos no seguiste el hincha opina. No, si yo a las 5 de la mañana ya pasé eso. Y bueno, y entonces no viste lo que pasaste entonces. Porque 80% decía Julio Cáceres y Walter González. El 80% de la gente que pero salió. Ya dice uno y se repite como. Y por eso, pero pero ayer era obvio. Ayer era obvio y lo dijimos en la transmisión que iban a ser los dos apuntados cuando ustedes hablaban del chico que se iba a decir él. Yo le decía no, acá es Julio Cáceres y Walter González. Y sí. Va a ser la alianza 90%, porque cuando hace el cambio se levantó la tribuna y la tribuna estaba lejos, pero se escuchaba bien cómo insultaban. Fíjate que nadie apunta a Otálvaro, claro, a Torres, a Saúl, sí, pero a Richard. El arma fino, porque aparte de pero por eso te digo. Pina pues va saliendo y no se van a quedar, no se paran a hacer una elaboración, un análisis comentarista deportivo. Y eso es lo que te digo. Pero te dice para ir, aprovecha esos 5 segundos claro, de fama, como se suele decir. Porque todo el mundo vio, mira que hay que errar un arco en blanco, ¿verdad? Sí. En un partido donde no tuviste ocasiones, porque las dos situaciones más claras de Olimpia en el segundo tiempo fueron tiros de esquina de Guaraní. La que arranca Vampeta y termina con la finalización por derecha, y bueno, la del chico Cornet y lo de Walter. Pero ¿cómo es que toda la gente que salió jugada apuntó a Walter González y a Julio Cáceres? O sea, Julio, a lo que quiero nomás para concatenar, quiere decir que nosotros los periodistas, porque ayer nosotros creo que coincidimos, se apuntó a estos dos nombres, no estamos equivocados. No es una cuestión una cuestión personal. Yo a Julio le quiero muchísimo para comer asado con él, que me cueste un chiste, algo, no sé, seguramente. Yo te diré pero no es para técnico. Yo ¿hace cuánto vengo diciendo esto? Yo separo, o sea, ayer el villano el técnico siempre va a ser villano. Sí. Para los liberteños es Garnero, para los cerristas es Chiqui. Ayer, porque idiotas siempre hay, ¿no? En el minuto de silencio por lo de Cachito, todos escuchamos, ¿verdad? Uno dice, andate Jubero, en pleno minuto de silencio. Además defendió la camiseta de Guaraní. O sea, ese parámetro no. Pero lo que te digo es que fue la jugada. Yo creo que sería menos preocupante para la realidad de la Olimpia si ayer Olimpia, como declaró su técnico, o como salía la gente a decir, era por un mal cambio, o malos cambios, y porque Walter erró el arco libre. Ayer Olimpia jugó mal. Jugó uno de sus peores partidos y viene de una tampoco podés tacharle a los hinchas que genuinamente salen. No, yo no estoy tachando. Yo estoy diciendo nomás cuando decís, no, y eso era hinchas del Olimpia. Claro. Y bueno, y ese fue el sentir del pueblo, de la gente que fue a ver el partido. Yo no te estoy diciendo. Es una cuestión científica acá, acá no estábamos hablando de inventar un nuevo elemento químico. No, para nada. Yo lo que te digo, nomás te explico que la gente siempre se va a agarrar con lo más visible. Y lo porque que hacemos ayer de este Cáceres cometió errores. No, pero ayer Olimpia desde el vamos viene cometiendo errores Julio Cáceres, ¿o no? No solamente eso. No, te voy a decir una cosa. ¿Qué campeonato yo estoy viendo entonces? Hace rato que viene Julio Cáceres sin la capacidad de leer correctamente los partidos. Y ayer, viendo cómo su equipo era avasallado, porque futbolísticamente Guaraní era superior a Olimpia, él no sabía cómo cambiar. ¿Qué es lo que le reclama al público de Olimpia a él? Que no sabe acomodar las piezas de acuerdo a la lectura del partido. Por ejemplo, ayer, lo que decía Federico y Dani, Brian Montenegro jugando como extremo, está bien, se cansó. Un cambio, unos movimientos de pieza en el ajedrez, eso nunca hace Julio Cáceres. Por lo general los cambios son hombre por hombre, buscar otro, no, pelota arriba. Entonces es como que el técnico tampoco no sabe qué hacer en ese momento, y esa es la peor imagen que puede ofrecer un entrenador de un equipo grande como lo es Olimpia. Porque ayer el cambio que él hace lo de Cornet. Cerramos con la BCT. Y mira que te digo una cosa, Olimpia, no sé si ustedes se percataron, reaccionó después de que le marquen el gol. O sea, si vos pretendés ser campeón, vos tenés que jugar o atacar los 90 minutos, como se suele decir. O si vos decís, bueno, no tengo la capacidad de atacar 90 minutos, no tengo la posibilidad física, no tengo los jugadores, marca un gol y plantea de otra manera el partido, pero no como lo hace el Olimpia, porque Olimpia no es ni chicha ni limonada.
Esa es la realidad. ¿Sabe? Es más, mira, te digo Bruno. una cosa. Yo ayer mirando el partido dije, mira, este es un partido para Olimpia muy accesible porque Guaraní comenzó el partido, ¿saben cómo? Con pelotazo para Camacho que, pobrecito, el hombre ya no sabía qué hacer. Contra Libertad, Ya sé, pero contra Ariel, Mediano también. y Pero después Guara- en el segundo tiempo cambia Guaraní. Y en el segundo Pero- tiempo le pero- peloteó pero- literalmente a pero, Olimpia. pero lo que vos apuntabas, yo creo que, claro que Cáceres tiene su responsabilidad, pero sabemos cuál es y cuál fue la coyuntura para que Cáceres sea el técnico de primera del Olimpia. Entonces, eso que va a apuntar y que también ayer compartíamos en la transmisión, ¿por qué Olimpia no jugó gran parte del partido como lo hizo en los últimos 10? Salvo que me digas que Cáceres salió del banco a decir, muchachos, acá hay que defender, jugar como chico, aguantar, porque contra Sol eso era lo que se le reclamó. ¿Por qué no quemaste tus cambios? Cuando veíamos que en el banco él no había llevado a los jugadores, ahí sí me parece que hay responsabilidad. Yo creo que allí también hay mucho de jugadores. Como que ellos pensaron, mira lo fácil que llegamos al gol, porque el penal, yo hasta decía, fíjate cómo llegan los penales. El penal de Guaraní es un asedio de más de 1 minuto. Había 3 jugadas seguidas donde Guaraní lo estaba peloteando. El penal de Olimpia es un accidente. Es una mala jugada de 2 jugadores de Guaraní y llegaron. ¿Sabes hasta qué sensación te generaba? Así nomás se puede ganar. Contra Nacional lo mismo. Olimpia no había hecho mérito. Se equivoca Jordan Santa Cruz, gol. ¿Cuál es la postura? Se seguía jugando de la misma forma. Si vos recibís un regalo, entiéndase, un gol fuera de contexto, con más razón tenés que merecer eso. ¿Cuántas veces vimos un partido donde el equipo no hacía gran cosa, hace el gol y desde la ventaja justifica la misma? Eso es lo que Olimpia ha perdido. Parte de responsabilidad de Julio, pero me parece que hay jugadores que no, este partido lo vamos a ganar así nomás. Y por eso, porque Olimpia jugó recién los últimos 10 minutos como debe jugar un candidato al título. Aguantame un ratito, ya hacemos. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Apostala. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Pero Ariel, vos quedaste con un pendiente. Está Jorge Mendoza de Guaraní. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bien, felicidades, Jorge. Muchas gracias, Bruno. Te traslado el último pensamiento emitido por Dani Chuna ahora recién al aire. Que Guaraní se dio cuenta que era factible golpearlo, atacarlo a Olimpia y eso pasó en el partido. ¿Crees que esa es una lectura correcta? Sí, creo que de principio a fin nos sentimos muy cómodos en el partido. Creo que si no fue el mejor, está cerca en el partido, en el sentido de que fue un partido muy completo nuestro, de principio a fin, donde nos paramos muy bien, donde entramos con mucha intensidad, donde en cada pelota disputamos como si fuera la última y entendimos el partido. El ambiente también nos ayudó mucho, el apoyo de la gente que llenó el estadio y la verdad que nos hizo sentir el apoyo. Entonces creo que fue un partido donde supimos también contrarrestar el hecho de estar en el marcador abajo, de haber errado el penal y en vez de por ahí de caer, nos hizo más fuerte y como te dije, hicimos un partido redondo donde conseguimos una victoria muy importante. Jorge, te pregunto esto, después te traslado con los compañeros. Este muchacho Romeo Benítez, vos que convivís con él en las prácticas, ¿él suele jugar de esta manera? ¿Es un jugador así de rápido? En la práctica es peor. Y aparte vos sabés que él va a salir... Él sale casi siempre del mismo lado, y igual te pasa,
es increíble, y ahora le está agregando también el cuando desborda, el levantar la cabeza y asistir, que por ahí algo que anteriormente le faltaba. Yo le hablaba mucho eso a él, que el día que él levante la cabeza y en vez de tirar por tirar y empiece a asistir, iba a ser un jugador aún más completo, y le va agregando. Ahora tiene asistencia, aparte te desborda de una manera, una facilidad. Obviamente contento con él, obviamente, Bruno, y ahora es tratar de que él siga creciendo, que no se quede con esto, porque ahora en día se le va a exigir más. Ustedes periodistas mismos siempre van a estar esperando que él haga algo más, y entonces tratar de sobrellevar ni antes, ni ahora el mejor, ni ante el peor, porque con Mati Segovia también pasó eso, Bruno, y ahora por ahí no le está tocando jugar, y es donde tenemos nosotros lo más grande, la obligación de estar con ellos para que no decaigan y que sigan creciendo. Dani, Ariel, Federico, Fabio. Jorge, ¿están ustedes apoyando el trabajo del entrenador? Se vio, por ejemplo, en tu gol agónico contra Meliano, fuiste a abrazarlo, el partido de ayer. ¿Ustedes trabajan con mucha concentración en los partidos? Preguntale directamente, ¿Escuchan Fabio los ruidos que hay? ¿Querés que continúe? No, yo no voy a ir a eso. Directo de Jorge ya tiene años, no sí, es como no es Romeo de 19 años. Jorgito, espera, lo que te quiero decir nomás, si le molesta a ustedes que, por ejemplo, dirigentes como Aldo Snid, José María Falumbet, digan que se tiene que ir el entrenador y ustedes conviven con el entrenador todos los días, ¿eso molesta? ¿No deja trabajar tranquilo al grupo? Yo no te puedo decir que no incomoda, porque sería mentirte, y como dice Bruno, tengo una edad en la que gracias a Dios también puedo expresarme como ellos se expresan. A nosotros obviamente nos incomoda porque vos estás en la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, porque vos un día dormís sabiendo que va a haber una reunión y vos al otro día no sabés si va a estar el mismo cuerpo técnico, y no es que molesta, sino que incomoda por ahí el hecho de que se haga público, porque creo que se lo puede hacer a puerta cerrada para que haya más armonía y que podamos trabajar bien. Después eso también se traslada a la gente, a todo el entorno, y obviamente no permite que uno pueda trabajar de la mejor manera. Si vos me preguntás a mí, ¿cómo yo no voy a bancar a un entrenador que me hace jugar, que me ayudó en el peor momento de mi carrera, donde estuve a punto de dejarme casi del fútbol a los 22, 23 años, donde él apareció y fue más que parecía un padre para mí, hasta que me trabajó psicológicamente, como se dice, hablándome, porque fue un momento en el que yo estaba a punto de dejar el fútbol, y cómo no voy a bancar a un entrenador que me hizo, jugué 5 años en un momento con Guaraní, me llevó a Olimpia, ahora estoy otra vez con él. Está haciendo un proceso porque lo que yo tengo entendido, a él se le trajo para un proceso. Ayer había 6, 7 chicos de la cantera en nuestro banco, de 15, 18 y 19 años, eran el recambio, porque es el proceso que está pasando el club, para el cual se le trajo, tengo entendido. Pero también cada uno tiene su derecho a opinar, a hablar, a decir lo que quiera, porque es libre de expresión. Pero sí, obviamente, no, en lo personal no creo que sea lo correcto decirlo públicamente, porque sería mejor acercarse al cuerpo técnico, al grupo, a todos juntos, y tratar de solucionar todos, de sacar adelante todos juntos, porque si estamos todos juntos es mucho más fácil, pero si cada uno empezamos a decir tal cosa, se hace muy difícil. Porque sí, la verdad, nosotros no sabemos muchas veces qué va a pasar. Imagínate nosotros los grandes cómo estamos y cómo estará un chico que está viviendo los primeros partidos en primera, y ver todo esto, obviamente no es fácil. Después también, como te digo, se traslada a la gente, a la impaciencia de la gente, a los insultos y todo. Ayer, gracias a Dios, fue todo lo contrario a lo que veníamos viviendo, porque la gente alentó desde el primer minuto hasta los 90 y se vio después reflejado también en el equipo, con las ganas, la voluntad, y nosotros vamos a bancar al entrenador dentro de la cancha. Yo te puedo decir mil cosas públicamente, pero si después entro en la cancha y no hago lo que el profe me pide, no le estoy bancando. Pero como te digo, no sé si molesta, pero sí incomoda, porque no se entiende a lo que se quiere llegar. De todo el plantel, entonces ahí se le banca a Jorge Mendoza, perdón, a Fernando Jubero, Jorge. No solamente vos, porque ya vos contaste una historia personal. Yo te digo por mí, yo no puedo saber qué opina fulano ni sultano, pero después de los últimos 2 partidos creo que se ve, y también desde muchos otros partidos, porque si nosotros analizamos, nosotros perdimos partidos increíbles,
sobre el final nos empató Guaireña, sobre el final nos empató Libertad, no se nos ganó un partido increíble que por ahí con esos puntitos más estaríamos peleando el campeonato, en un campeonato muy irregular. Nosotros perdimos, si no me equivoco, 2 o 3 partidos en el campeonato, tuvimos muchos empates, tampoco es que perdimos 6 o 7 partidos. Lo que pasa es que en Guaraní hay una exigencia por todos los años en los últimos años que se perdió campeonato y se creó un ambiente tenso, el hincha está que no banca nada por, como te digo, por cómo se perdió en los últimos tiempos los campeonatos y están muy nerviosos y quieren resultados y quieren que vos ganes y no importa el cómo. Hoy en día no hay más proceso, no existe más la proceso. Hoy en día si no ganás ya no va, y estamos viviendo en un ambiente como ese, y después las redes sociales que la gente consume mucho, lo que cualquier persona crea una cuenta falsa y te empieza a putear y la gente consume todo eso y se va a la cancha y te putea porque leyó algo en el Twitter, y estamos viviendo eso, nosotros estamos pasando eso y la verdad nosotros tratamos de como grupo ser fuertes y trabajar, no queda de otra que trabajar. Jorge, ¿y qué les dijo después del partido Juan Alberto Acosta? ¿Cómo continúa esta novela? No, nosotros no hablamos con el presi, solamente me enteré, he visto también la conferencia que hizo, creo que con ustedes, con ABC, hablando con el tema del profe Cubero, pero nosotros estamos muy aislados de eso, Bruno, en la realidad no te voy a mentir, no tengo ni por qué mentirte, no sabemos, solamente también lo que leemos o lo que escuchamos en las redes sociales o a través de la prensa es lo que sabemos, porque a nosotros nadie no nos dice nada, nadie no nos dice que fulano va a venir o que se va a ir el profe. Nosotros llegamos hoy al entrenamiento, trabajamos como se debe, ya pensando en lo que va a ser el viernes con el cuerpo técnico, se planifica eso, obviamente nosotros estamos expuestos, aislados de todo lo que se hable, de todas las reuniones que se haga. Perfecto. Jorge, muy claro lo tuyo. Felicidades de nuevo por la victoria, por tu trabajo. Realmente ganó Guaraní en buena ley, como se suele decir. Gracias, Jorge, muy amable. No, nada. Muchas gracias, Bruno. Un fuerte abrazo y éxito siempre. Un abrazo, Jorge. Jorge Mendoza, uno de los referentes, jugador titular ayer en Guaraní. Edgar, y quiero habilitar, creo que hay pendientes acá. Fabio se quedó con Federico, Dani, Ariel, opinar un poco del partido. Podemos ir adelantando ya algo con Juanma de Cerro Porteño y ver el tema de las entradas. Hoy hay que ir temprano a Itagua, porque ese estadio se va a llenar hoy. Ese estadio va el público de Cerro. ¿Qué pasa, Chun? Va a haber mucha gente. No, se va a llenar. No, el hincha de Cerro está de todos puntos, de distintos puntos del país. Está sí. en un TBT aquellos años que jugaba domingo a la tarde, se llenaba. Ya cambió eso, Federico. No, yo me quedé en el viejazo entonces. Sí, un partido conflictivo para ir. No. Si Cerro gana, va a ser puntero con Nacional. Así, no. No hay una gran euforia. El equipo otra vez no tiene un atractivo muy importante. Y el equipo de Cerro Yo creo que va a haber buena convocatoria. No sé si llenarse, pero buena convocatoria. Ahí está, claro. Separemos. Llenar el tema cuando... Pero vamos a preguntar a Ariel, que está más identificado con ¿vos crees que se llena? Puedo decir que por el tema de la mano que... Por el interior del país estoy hablando, ese amigo conoce más, está por Cerro Caballuca, Cupé, Cordillera. Claro, lo que pasa es que esas zonas que más o menos Defensor Asunción ya queda un tanto lejos, puede aprovechar la gente, esas zonas aledañas. Pues yo creo que se va, y el hincha de Cerro. Por eso, no. De capital a lo mejor poca gente se va a ir, por una cuestión de tiempo para comenzar. Pero sí, esas zonas aledañas que normalmente, Cordillera... Pero el capitalino cuando se va a lo más a la cancha. Sí, Cordillera cerca, ¿cuánto está? ¿En serio? 40 kilómetros, 40 kilómetros. Pero para llenar, sí, zona... Vamos a ver, yo te digo que... como la vieja época, bueno, digamos, todo... Cuando Olimpia Cerro iban a Itagua era se llenaba por ejemplo va a haber más gente abajo la cabina, la gente veía preferencia parada. O tu primera referencia, que la platea se llena, ¿verdad? Después hay gente ahí detrás del alambrado sobre la ruta internacional, mucha gente, ¿verdad? Y ese parámetro que uno tiene, que yo al menos recuerdo cuando se llenaban se le llenaba el estadio del 12 de octubre, ¿verdad? Pero no sé, ustedes tienen dudas, pero bueno, no sé. Vamos a ver hoy. De que va a ser mejor la convocatoria que un partido en la cancha de River, Trinidense o el propio Defensores, que fue la famosa declaración de Tiburón.
cuando dijo, y nos sacaron por el tema de la seguridad y acá esta gente podría haber entrado en la cancha del Quelito. Claro que sí, pero no es una cuestión de Cerro ni Olimpia. Sabemos que cuesta. O sea, ¿por qué crees que 12, por ejemplo, contra Olimpia decidió ir a Ciudad del Este? Porque sabía que si se jugaban en Itagua no iban a... Y no hablo solamente del tema de la capacidad. Y en ese sentido, para Guaireña habrá sido también un golpe que ayer haya perdido Olimpia. Y ¿se acuerdan que dijimos, no, pero esto empieza dentro de todo que se haya postergado el partido de Olimpia Libertad? Porque ayer hacíamos, Federico, el cálculo de lo rezagado que puedes quedar, pero viste, acá tengo una respuesta. Mira que si jugaba, si este sábado era Libertad Olimpia en el Manuel Ferreira. No, ustedes no tienen 7 puntos de mucho, ¿no? Para la fotografía de la tabla. No tienen ustedes la temperatura. No, te digo que no. ¿Qué pasa, Bruno? Y me escribe un hincha de Cerro, tiene razón. No hay algún capataz. Deje terminar, por favor. Y no, acá me dice un hincha de Cerro, Huguito Bernal, saludo para él. Saludo para Huguito. Hoy mucha gente, el hecho de que Olimpia se trancó va a estimular, y él es hincha de Cerro, él es de San Lorenzo, se va a irse, amigo. Está bien. Y bueno. O sea, el hincha de Olimpia que se iba a ir, por ejemplo, no se fue cuando Danilo Santa Cruz hizo el gol, porque no se voy a mezclar otra vez. No, es que otra vez. Ayer, por ejemplo, te estoy hablando de un partido hace 24, hace 12 horas, pues. Y no sé, amigo, pero vos traes ejemplo. O sea, tu amigo es hincha de Cerro. Dependiente de... No se iba a ir si ayer Olimpia no se trancaba. Y la temperatura es diferente, Dani. No. Tu rival acérrimo se quedó empantanado, vos tenés la posibilidad de alcanzar la punta. ¿Por qué no te vayas a la cancha? Pero y aparte de decir, yo no concuerdo con Federico cuando dice, y no sé, Cerro no tiene mucho tampoco, dice, pero yo no sé a qué se refiere. Cerro no tiene mucho equipo. No. Porque Claudio Aquino hoy está para volver. No es un equipo que cautive, que dice, mira que bien, estamos jugando. ¿Qué equipo cautiva? Decime quién es más. Bueno, pero estoy equivocado. No estás equivocado. Bueno, acaba de decir que estoy equivocado recién hace un minuto. Y ahora, ¿con relación a qué? No estoy de acuerdo con que Federico dice que Cerro y no tiene un equipo que cautive, y ni uno, por eso las canchas están como están. No, es que Federico, pero es cierto, todos los partidos son distintos. Vos me decís, hubo partidos en el que Cerro jugó bien. Ya sé, pero Cerro aquel partido de los 90 minutos de Pachi, ¿vos no lavaste acaso? ¿O yo estoy loco? No, a Pachi, claro, pero... ¿Al partido antepasado? Jugó bien Pachi. No. Jugó bien Pachi. Está bien, pero hubo ráfagas de Cerro jugando bien. Pero no es un equipo vos me preguntás, no hay ninguno. Y la otra vez hablamos de eso, cuando hicimos el debate del viernes, quién la tenía más difícil. Hablamos de eso y al final a todos le ha costado. Libertad le costó, que a Emiliano le iba a hacer 6, Nacional que a General Caballero le iba a hacer 5, le costó, y Olimpia perdió, fíjate. Son lapsos. Acá el único que puede ganar es el tema de que los 4 dijimos que eran favoritos con sus rivales de turno, ¿verdad? Así que todos coincidimos acá. Y le costó, Olimpia fue el que perdió, ¿verdad? Pero a Libertad Nacional le costó muchísimo. Pero mira, imagínate vos que Olimpia era el que tenía más difícil. Y mira que fue el que perdió. Y los dos que ganaron no le sobraron nada. Pero, ¿con qué temática estamos viniendo, muchachos? Vamos a ser sinceros. A Julio Cáceres ya le salvó la victoria contra Cerro. Juanma Figueredo, aguantame. Gerardo, Dos Bocas, adelante, móvil personal. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Presi, don Juan Alberto, ¿puedo entrar? Aquí, estoy ingresando aquí. En el predio del Club Guaraní, recién hace segundos culminaba la reunión con don Juan Alberto Acosta. Don Juan Alberto, sí. ¿Mejor estar juntos o...? Y como usted diga. Bueno, venga chicos. Pasámela con él y hace una primera pregunta nomás. Ahí, saludale para Bruno. Hola, Bruno. ¿Qué tal, presidente? Disculpame, por favor, estamos siendo un poco atrevidos ahí. Pero, presidente, estamos ansiosos ya. Recién hablaba Jorge Mendoza, referente. Antes que nada, felicidad, un gran partido ayer de Guaraní. Pero un poco saber qué es lo que ya realmente va a pasar en el club, presidente. ¿Continúa, Jubero? En un ratito, acá los muchachos se van a poner todos a sí, punto. Contanos, presidente. Ahí para todos los muchachos también. Gracias, presidente. A ver, es una reunión importante con Jubero, post partido, post triunfo, ¿en qué acuerdo se llegó? ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué quedaron en la charla, presidente?
primer lugar, felicitar por la recuperación de Guaraní y por el triunfo logrado anoche, ¿verdad? Es un gran triunfo, que creo que es la segunda vez que está dando vuelta a un partido. Y por otro lado, venir un poco a calmar las aguas, a hablar con Fernando, a ver qué piensa también el Club Guaraní. Y estamos tratando de llevar a un ambiente que sea favorable para el club. Vamos a ver que se trabaje mejor, o ver, yo esto voy a trasladar a la comisión directiva, al presidente Emilio Daer actual, y bueno, ellos van a tomar las decisiones seguramente, pero vamos a ver qué es lo que se pueda sacar de eso. ¿Se definió algo o no hasta ahora? No. Perdón, presidente, la comisión directiva se reunió el viernes último y nos habían informado que todos habían votado para que se le pida a que salga el profe Cubero. Sí, pero eso es muy fácil. Hay una cláusula que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y esa cláusula también hay que saber negociar, hay que saber hablar, hay que saber primero crear un ambiente agradable. Nuevamente, como siempre yo he dicho a los que estaban conmigo, ya sea cuerpo técnico, jugadores o directiva, y a partir de ahí se hacen las negociaciones. Y es que más bien yo no le veo por el tema de que Cubero está haciendo malas cosas, ¿verdad? No le salieron los primeros partidos, pero está recuperando. Sabemos la capacidad de Cubero, pero también está el presupuesto del club. Eso voy, presidente. Habló del tema deportivo, le felicitó por la recuperación, pero abordó también con él el tema económico y a qué acuerdo llegaron. Si hay un acuerdo, él podría también ceder un poquito. Y son planteamientos que se van haciendo, ¿verdad? Y él también va a hacer su estudio, seguramente va a contestar en la semana. Él tiene un partido muy importante contra Libertad, creo que Copa Paraguay. El próximo miércoles. Y bueno, esperemos, vamos a ver. Yo esto voy a trasladar a la comisión directiva. O sea, por ahora, Cubero y su cuerpo técnico siguen pensando en General Caballero y la próxima semana Copa Paraguay. Y la idea es esa, ¿verdad? O sea, que de acuerdo a lo que hablamos, ¿verdad? Porque tampoco no podemos tomar una decisión drástica y decir, bueno, hoy no más Cubero, y bueno, entonces pongamos lo que tenga que poner, ¿verdad? Porque entiendo yo también su posición por el contrato que tiene, ¿verdad? Él quiere seguir. Pero él quiere seguir y él quiere también solucionar para tratar de ayudarle al club. Bueno, presidente, en pocas palabras, usted vino como en forma de tratar de hablar con él, a ver qué piensa, y luego trasladar a la comisión directiva. La comisión directiva también lo mandó a usted para tratar de hablar con él, porque él ayer decía, el profesor Cubero me refiero, decía ayer en conferencia de prensa que hasta aquí nadie se acercó a hablar con él y que le gustaría eso, que alguien se acerque justamente. ¿Fue usted la primera persona que se acercó a hablar sobre lo que... Yo me ofrecí por el ambiente que había, ¿verdad? Tipo mediador para tratar de bajar un poco los decibeles, ¿verdad? Este ambiente que había. Ayuda en estos dos partidos y bueno, veremos. Vamos a ver qué dice el presidente Emilio con la comisión directiva. Se lo voy a trasladar el planteamiento que hubo y la conversación que hubo. Él tiene buena predisposición para tratar de llegar. No quiere ir porque se está haciendo un trabajo, de lo que habíamos hablado en un principio, un proceso. Ustedes vieron la cantidad de juveniles que hay en el plantel. Entonces, quiere terminar con eso si es posible, o si no, se hace una evaluación fin de año, ¿verdad? Pero dentro de eso también hablamos la parte económica, de tratar de ayudar al Club Guaraní, ¿verdad? Presidente, si bien es cierto, usted está con permiso, no está activando en el club, por ese permiso justamente. ¿Le sorprendió un poquito esta decisión que se tomó en esa reunión última del viernes pasado, donde la mayoría o casi todos, por no decir todos, porque no estuvimos en esa reunión, solamente nos guiamos por los informes también que obtenemos? ¿Se sorprendió por esa decisión de la comisión directiva? Me enteré después, pero... ¿Le sorprendió, presidente? Me sorprendió. Porque realmente hay momentos que hay que saber manejar. Ustedes saben que yo pasé varias tormentas con varios técnicos. Siempre traté de protegerlo cuando venían los nubarrones negros, ¿verdad? Entonces, ese es el momento que uno tiene que saber como directivo también manejar y tratar de acompañar esto, ¿verdad? Ahora, si yo veo, como yo le decía a Fernando, si yo veo
algo que no, como la vez pasada hablamos, no estamos jugando a nada, no se ve nada, se lo voy a decir, se lo dije, pero cuando se ve que hay una recuperación y hay esperanza, hay que empujar. Presidente, entonces la tendencia es que si no cumple su contrato él hasta junio del próximo año, que continúe por lo menos hasta la finalización de esta temporada. Y estamos viendo, por eso, primero, ya que el tema está el contrato, hablamos del tema del aspecto económico, planteamiento parte mía, para tratar de zanjar esto. Él quiere ver, no está en desacuerdo, él quiere ayudar al club como siempre lo hizo, y va a ver las posibilidades de ver qué es lo que se puede hacer. Y después obviamente vamos a ir hablando nuevamente, ¿no? Esto no es una forma de... ¿Cuántos clubes sucedieron? Tomaron decisiones sin pensar, sin mirar contratos y equivocados, que están pagando caro, ¿verdad? Ahora, presidente, ¿usted esto va a comunicar inmediatamente a don Emilio Daer, a sus pares directivos? ¿Cómo viene la mano a partir de esta conversación que usted tuvo con el profe Cubero? No, se lo voy a comunicar a ellos, voy a hablar con Emilio, que estoy hablando todos los días con él, y le voy a poner al tanto. Ellos van a tomar las decisiones. Usted tiene mucho peso. O sea, eso de que yo le voy a comunicar y ellos van a decidir, está bien, es democracia, pero uno sabe que con Alberto la decisión que vaya a tomar él va a influir o va a ser determinante. Me vuelvo a preguntarle, ¿Cubero sigue hasta fin de año por lo menos? No, por la experiencia yo te puedo decir, ¿verdad? Lo que yo pienso, lo que yo quiero, y por algo le traje a Cubero, porque es para un proceso, que es lo que se está haciendo. Ahora, no salieron las cosas, y la desesperación de estar penúltimo nos hace llevar, ¿cómo se dice? La desesperación, una mala consejera, dice. Presidente, usted es una persona muy seria. Nosotros conocemos su trabajo, los que cubrimos Guaraní hace años. Solo es respondernos con sticker, eso sí. Presidente, lo que yo... O con Toti Acostado, exactamente. Presidente, lo que yo le quería consultar es, sabemos de este cariño que usted tiene hacia Fernando Cubero desde hace tiempo ya, y de la postura que está tomando en este momento. ¿Usted está para volver cuándo? En primer lugar le quiero preguntar eso, ¿cuándo usted estaría volviendo al club? Y lo segundo es, ¿esto podría condicionar ese eventual regreso en el caso de que no se escuche su consejo? No precisamente que se escuche mi consejo. Yo voy allá a poner sobre la mesa lo que se había hablado, donde ellos lo van a decidir. Yo estoy afuera, ustedes saben, por más que a lo mejor me van a escuchar, pero está de por medio, que hablé mucho de eso con Fernando, está de por medio el tema de del presupuesto del club, no solamente del club, como anoche dije, de todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y la mayoría de los clubes están en peores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es alternativa de cómo podemos zanjar eso. Primer punto. ¿Y el regreso, presidente? ¿Para cuándo previsto más o menos? Hasta diciembre tengo que leer. Diciembre. Ahora, presidente, por otro lado, usted está con la postura firme de que el profe Cubero continúe, y recurriendo a su vasta experiencia en la dirigencia de Guaraní, ¿qué consecuencia puede traer en los demás miembros de la directiva que optaron por sacarlo? ¿Qué te imaginas, presidente? No, pero esos son comportamientos de desesperación. Eso es lo que dije cuando dije la desesperación, una mala consejera, y me interrumpió Dani. Perdón, presidente. Pero es por ese motivo, de repente nos desesperamos, y si no sabemos tener esa calma, ¿verdad? Ahí es donde hacemos cosas que no tienen que ser, o decimos cosas que no tienen que decirse. Entonces eso también se traslada hacia un sector que no debe llegar, porque no es bueno. Entonces ahí es donde tenemos que saber manejar las cosas, saber aguantar y ver de acompañar eso. Ahora, si es que tenemos dinero, bueno, no nos gusta más Cubero, bueno, acá tenés tu dinero, lo siento mucho, hiciste una campaña excelente con nosotros en la Libertadores el año pasado, ¿verdad? Pero en este momento el presupuesto del club nos obliga a venir a hablar, a conversar y tratar de llegar a un buen puerto. Hablando de ese dinero, si es que deciden o toman la decisión de sacarlo, usted habla también de lo que puede ser esa negociación, en cuanto recién nos dijo que también el Cubero está de acuerdo en tratar de ayudar al club. O sea, no se podría llegar a ese monto exacto que dice la cláusula, si es que se habla de una negociación.
No, por eso. Todo está en un conjunto. Cláusula, sueldo, todo lo que sea, premio. Ver, poner sobre la mesa y sobre esa base trabajamos. ¿Hay atraso con él en lo económico? Sí. Presidente, entonces, tomando como referencia esta situación, se aprende también, y fue un error hacer un contrato largo cuando el costo del presupuesto del técnico es muy alto, presidente. Digo eso porque uno no sabe el resultado, nada garantiza el resultado, y cuando hay una cláusula, o sea, cuando hay un proceso largo de 2 años y el sueldo es elevado, muchas veces es un error se comete un error así también. ¿Me hubiera hecho esa misma pregunta el año pasado cuando llegamos a la final? No. Entonces... Y por eso dije que son los resultados. Entonces, sabíamos lo que fueron, lo que hizo con nosotros, ¿verdad? Lo que consiguió con nosotros, llegamos a Copa Libertadores, la forma de trabajar, que es lo que más, creo que acá es muy importante que hay que mirar. Él baja la línea desde la primera hasta la sub-6 que tenemos en Escuela de Fútbol. Entonces, eso es muy importante y es un proceso donde se deja un legado. Ahora, podemos ser un técnico para que nos dé resultados un medio año, pero después empezamos a tener problemas. No tenemos resultados en el proceso de las inferiores y ahí empiezan los problemas mayores. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber mirar. Yo confío en él, pero también tengo que mirar lo que es el presupuesto del Club Guaraní, con la cual yo vine a plantear a ver qué salida le podemos dar. ¿Cómo está el club, presidente? Y decía, lo que se le debe a Guaraní, de Robert Rocas, de Roberto Fernández, de Josué Colmán, ¿esa plata ya llegó al club? ¿Se está esperando? ¿Hay esa plata o ya se gastó esa plata? No, yo creo que ya llegó. El que nos viene, el de que teníamos esperanza, es de Roberto Fernández. De los otros se iban llegando, ¿verdad? Lo que vino en la segunda parte, eso ya no era el club Guaraní, porque Guaraní tenía un porcentaje de 50% que ya había cobrado anteriormente, pero eso no alcanza porque eso te van pagando por cuota y en 1 o 2 años. Entonces, si vos tenés plata junta, se puede trabajar mejor, pero eso no es así. Y después, nosotros vendemos jugadores, Robert Rojas, 2 millones y algo, ¿verdad? Podemos vender otro jugador 1 millón, pero nuestro presupuesto era 4 millones y medio, 5. Tenemos que ver, tratar de sacar algún préstamo para tratar de seguir peleando o bajar todo el presupuesto y hablar bien con toda la afición deportiva. Bueno, este es nuestro presupuesto por este año, pero de media tabla para abajo, muchachos. No fue durante los 10 años que estuve, o 12 o 14, ¿verdad? Siempre estábamos peleando los primeros lugares y siempre teníamos que poner más de lo que era el presupuesto. Entonces, ahora, después de esta pandemia, jugadores que se desvalorizaron porque no nos vamos en el mundial, la selección está muy bajo, y aparte todo este problema mundial con el problema de Choco, que no viene el dinero. Entonces, por supuesto que mira que Guaraní, que recibe por venta de jugadores, ¿cómo será otros que no están recibiendo, no están vendiendo? Presidente, hablando de la parte económica, ya que estamos entrando en ese tema, yo sé que usted sabe, porque usted consume también las noticias, se dijo que otras personas que no son directivos del club estaban pagando el sueldo de Fernando Fuero. ¿Eso es falso? Mentira. ¿Usted quisiera desmentir eso, presidente? Falso, totalmente. Todo se hace con el club grande. Nada se hace esperar. Todos los recursos salen del club. Están todos los contratos, y si nos falta plata sacamos préstamos, sacamos esto. Pero todo a través. No sé si usted estaba de acuerdo o no se metió en el mercado de pase anterior. ¿Por qué no se trajo el 9 que pidió el técnico, el delantero? Hoy Camacho está jugando muy bien y con Fefer está mejorando, pero a lo mejor iba a ser otro resultado si Guaraní tenía más variantes en ataque. ¿Por qué crees o sabes no se trajo ese 9 a mitad de año? Y mira, dar una opinión de eso es volver a un ambiente bélico. Entonces lo mejor es aquí, creo que estamos recuperando nuestro nivel, el técnico tiene que ver la mejor manera con lo que tiene, se vale ya llorar por leche derramada. Acá lo que tenemos y a eso tenemos que empujar, tenemos que apoyar y seguir para adelante. En un porcentaje, Juan Alberto Acosta piensa, ahora saquemos el mote de presidente, con permiso, Juan Alberto Acosta, hincha de Guaraní, ¿piensa que va a seguir Jugero? No sé, es difícil de
él tiene buena predisposición para solucionar el tema económico, va a estudiar, pero también yo sé que está un poco molesto por muchas cosas, ¿verdad? Que se entiende, ¿verdad? Pero como yo le digo, eso es motivo de un poco del fanatismo y fuera de lo que es como directivo, le expliqué todo. Pero entendió perfectamente. En su carácter de mediador ahora, presidente, usted va a buscar también una reunión con Emilio Dar, con otros dirigentes para tratar de también sacar la situación y la molestia del profesor Fernando Cubero. Es lo que deberíamos hacer. Yo creo que tenemos que acercarnos a los directivos con el profe, hablar, crear un ambiente favorable y a partir de ahí yo creo que se van a dar mejor las cosas. Sí, cuando usted habla de que él quiere colaborar también en lo económico con el club, no se limita solamente con la situación de la rescisión y de las cláusulas, sino también podría él ayudar económicamente siguiendo en el club, bajando un poquito su sueldo, su salario mensual. Es uno de los puntos que hablamos, es lo que, ya que con lo otro estaba con la postura de su cláusula, entonces también se hicieron planteamientos. ¿Mostró abierto? Se mostró abierto. ¿Y cómo le sintió en esta reunión? Conmigo siempre él. Por ahí no le sentiste de que quiera dar el paso al costado por todo esto que él quiere continuar porque ve que está sacando jugadores, estamos recuperando y quiere terminar el proceso, si se puede. O fin de año hacemos un análisis y ahí hablamos. ¿Y qué le dicen a una reducción de sueldo? Está dentro de puesto sobre la mesa. Eso es el planteamiento, vemos y en qué podemos, hacia dónde podemos esa diferencia disparar, ¿verdad? En diciembre también podría haber otro retoque en cuanto al contrato con Fernando Cubero, si es que continúa hasta ese momento. Yo creo que ahora ya debería haber si es que se va a quedar. Eso ya la comisión directiva va a decidir, pero hay dos posturas. Una, la postura de contrato, y el otro el de ver de el sueldo, tirar a premio o producción o alguna alternativa que yo le puse que no puedo contar todo, ¿verdad? En pocas palabras, entonces, si continúa, habrá que tocar el tema económico y también tiene que ponerse de acuerdo a lo que usted le propuso el día de hoy, presidente. No, eso se va a hablar con la directiva, ellos son los que van a decidir y espero que se tome una decisión inteligente como para que también esto vaya siempre para adelante, ¿verdad? En el supuesto caso de que la directiva opte por sacarlo, ¿usted seguirá con sus consejos, como lo está haciendo ahora a esta comisión actual? ¿Le va a molestar o no? Suponte que la directiva no, ¿le va a molestar a usted eso? Aquí a 50 años el club va a continuar, nosotros ya no vamos a estar. Así que esto es así, viene un técnico, se va, vuelve otra vez, de acuerdo a lo que dejó en el club. A lo mejor se va él, ¿verdad? Pero, como dijo él, hay contratos. Ahora sí se va, presidente. Se habla mucho de su decisión y también sus gustos personales. Fernando Rodrigo López es un entrenador que a usted le gusta y mucho y siempre se habló de una posibilidad de venir a Guaraní. ¿Usted también continúa con esa tesitura de que si en algún momento se da pueda ser un entrenador para Guaraní? Y por ahora soy presidente con permiso. Pero le gusta el trabajo de Rodrigo en algún momento. No puedo hablar de otros técnicos mientras él esté, ¿verdad? Cubero dirige contra General en Caderendú y Copa Paraguay. Es la decisión de la comisión directiva, seguramente ellos van a reunirse y van a tomar las decisiones. ¿Cuándo cree que se van a reunir, presidente? Hoy, ahora yo hablo con Emilio dentro de un rato y le comunico para que ellos vean, se reúnan y tomen las decisiones, ¿verdad? Gracias, presidente. Bien, así, de esta manera, culmina la mini conferencia de prensa. Gerardo, señor. En síntesis, para sacarnos más en limpio. Sí. Alberto Acosta habló con Cubero. Sí. Pero había sido no es tanto el tema rendimiento, resultado, sino que había sido el tema pasa por la cuestión económica. Sí, señor. Que le plantea una rebaja, ¿verdad? Para hacer un nuevo contrato y que eso lo va a pensar Fernando Cubero. Sí. Que también le comentó algunas molestias del tema de las críticas y compañía. Ya en conferencia de prensa ayer dijo Cubero, se tienen que hacer las críticas puertas para adentro, ¿verdad?
y que maduren los directivos. Bueno, y Alberto, viejo maicero, le explicó, le digo, no, pero los dirigentes pues son hinchas también, ellos son, anda a saber qué mal le habrá dicho, ¿verdad? No te vayas a preocupar de ellos, no. Bueno, no me vayas a tirar la lengua, Gerardo. Sí. Acá yo vengo por eso a hablar contigo, ya amigo, acá, y después lo importante que dijo Cubero, según dijo Alberto Acosta, que tiene ánimo a ayudar al club. Sí. Que quiere decir entonces que se va a bajar un poco. Que va a estudiar, dijo. Y que va a estudiar, dijo. Va a estudiar. Y ahora Alberto Acosta se va a ir a transmitirle a Emilio Dari y a los dirigentes actuales el tema relacionado a la charla que tuvieron con Cubero, porque ahí ya hablaron de la cuestión económica, el nuevo sistema económico que quiere implementar Guaraní. Y se va a adaptarse en el nuevo régimen económico. O también lo que dijo Alberto Acosta, que estuve anotando acá, hasta fin de año vamos y después vemos qué hacer. Sí. Porque él tiene contrato hasta junio del próximo año, pues. Y le puedo sumar otra parte también. Sí, vos habrás anotado, si vos tenés tu libreta más. Sí, otra parte donde dice él, mira que si le queremos sacar, tiene una cláusula, y en estos momentos no hay plata. Claro. Palabra más, palabra menos. El que le quiere sacar tiene que poner la plata. Hola, Piro. Le está saludando a Contreras, creo. Piru. Sí, Piru. El más rápido de Guaraní. ¿Verdad, Piru? ¿Quién es el más rápido de todos en la práctica? Alberto Cirilo Contreras. El que siempre marca, porque no se le reclamar. Bueno. Y se está retirando. Cerramos entonces, Gerardo, ¿acá te parece? ¿O hay alguien más ahí? No, ya no queda nada. Lo concreto, así como decías, esto se va a revisar, el tema presupuestario, en fin, y por de pronto va a dirigir antes, a no ser de que la directiva, que se reunió el viernes último, aquí en la sede del club, en la secretaría del club, 17 personas, miembros de la comisión directiva, decidieron dejarlo de lado después de este partido. Pero ahora vino esta conversación y vamos a ver en qué culmina todo esto. Yo creo que va a primar lo del señor Alberto. Pero acá estamos con un problema, porque hay interpretaciones e interpretaciones. ¿Sí? Ya no se puede con la cláusula, tiene predisposición para ayudar al club, dijo. No piensa renunciar a su monto de cláusula. Lo que en todo caso lo que podría hacer es, cuando dice quiere ayudar al club, es bajar el monto del salario, a lo mejor, sí, ¿verdad? Para continuar. ¿Verdad? Sí. Pero la cláusula de rescisión, no. Es bien ensalada. Inclusive dijo una parte, Gerardo, ¿verdad? Que se le puede poner, por ejemplo, objetivos, logros, decía el presidente, dentro de su nuevo contrato. Sí. Y entre esos también mencionó que hay atraso en cuanto al sueldo que percibe mensualmente Cubero, que por otro lado él se está encargando de pagar de su bolsillo a los miembros de su cuerpo técnico. Viste. Y ayer Cubero hizo mención que ya el club bajó 50% de su presupuesto. Sí. Una peluqueada, jefe, entonces hubo ahí, Sí. Y más dijo a renglón seguido que si abro la boca voy a decir muchas cosas, mejor me guardo para mí, decía. Bueno, para cerrar, Gerardo, para vos continúa Cubero. Y estimo que qué difícil es todo esto. Bueno, para ayer te jugaste, hermano, dijiste que ya no iba a partido, te dije yo, estás en Gerardo, aguanta un poco más, aguantame la pelota. No, vos sí que todo apurado te quisiste. Bueno, está bien. No, es todo apurado, por lo que transmitió los miembros de la comisión directiva que compusieron esa noche 17 personas. Lo destituimos. El último partido ante Olimpia, y después salimos a buscar técnico, tenemos carpeta, entre ellos, por ejemplo, el de Rodrigo López. Hablaron con Rodrigo López y dice, yo no voy a hablar con ustedes mientras tengan técnico. El día que no tengan técnico, ahí vamos a sentarnos a hablar lo que la versión de Hernán Rodrigo López. Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Un abrazo, adiós. Decime en 5 segundos, Fabio, porque esto ya se alargó demasiado.
Para vos, la lectura de la conferencia que brindó Alberto Acosta, ¿continúa, Jubero? Continúa, prepara el partido contra General Caballero y el próximo miércoles contra Libertad, cuarto de final Copa Paraguay. La lectura clara, se queda. ¿El título que más te parece destacable? Y que no hay plata para darse el lujo de sacar a un técnico y pagarle una cláusula ¿Federico? Tan alta. ¿Cuál es tu lectura? No, son un montón, ¿verdad? Porque por un lado te estoy diciendo que continúa, por otro lado te voy a bajar el sueldo. Lo que dice Gerardo es cierto, 17 votos en contra de la continuidad del viernes. A ver, espero el último porque... Pero los votos, ¿será que tienen fuerza? Y... Eso es como que nosotros acá 5 digamos, vamos a comprar un edificio en Miami. Sí, dale, los 5 estamos de acuerdo. ¿Y la plata? El tema es que apareció en el momento caliente en escena, que me disculpe el señor Emilio Daer, el que corta el bacalao, como se decía anteriormente. No aparece es para apagar un incendio, era una diferencia, un quiebre. Yo veo que Alberto Acosta le apoya a Jubero. Claro. Y por eso le va a decir, bueno, muchachos, hablé con Alberto Acosta, hablé con Jubero, y él... Igual no le quieren... Puede bajarse el sueldo, pero la rescisión es tanto, y si quieren pagarle depende de ustedes. Porque la última parte dijo, yo le voy a transmitir, ahora vamos a ver qué hacen ellos. Sí, o sea... más o menos mediadora tuvo, me parece, que Alberto Acosta. Claro, porque fíjate que él dice, ellos van a decidir. Yo para el feeling que tiene el presidente de permiso con Jubero, no lo noté tan jugado con el Español. Porque también él conoce bien la realidad del club, que los números no cierran. Entonces, o sea, yo creo que lo de mediador fue para el consuelo del maltrato que seguramente Jubero entiende. Por eso ella dijo que eso de estar hablando por la radio a mí no me hablan. O sea, es un operativo desgaste. Y si yo llego a hablar, el club va a ser perjudicado. ¿Para vos continúa? Continúa, pero van a haber modificaciones. Y si no hay aceptación de esas modificaciones, va a seguir la guerra de nervios. Que es lo que ha hecho el grupo, no sé si hasta 17, pero los que declaraban, o sea, era muy sui generis. O sea, dirigentes que no le decían de frente, pero hablaban en los medios, decían, no, este no es 10, este es 9, este es 8. Y en realidad es la plata. Y sin tener la plata. Por eso, ni Acosta se animó a decir que va a dirigir después de la Copa Paraguay. Mira que el partido de la Copa Paraguay también tiene otra vez un efecto porque es contra Libertad, partido de eliminación. Claro, eso sí, si vos me decís ahora mismo se va a jugar, me parece que van a seguir esperando un poquito más. Pero si no, me sorprendería que después de la Copa Paraguay y del partido con Libertad del próximo miércoles salga un comunicado y diga agradecemos al profesor Jubero, pero no van a pintar el panorama que lo saca la directiva por tener desacuerdo con él, sino que más bien van a decir que hubo una frase también del presidente, con permiso, va a estudiar lo que le ofrecemos nosotros. Y eso me imagino que va a llevar su tiempo también. Es que como mediador en este nuevo rol, no hubo sentencia. Va a estudiar el míster, vamos a ver qué decide la comisión, porque yo creo que más que nadie él sabe que los números, por eso cuando se le hace la consulta, me hubieran preguntado esto de la cláusula hace un año cuando estuvimos a punto de ser campeones. Lo que pasa es que en estos meses seguramente ocurrieron hechos que cambió radicalmente los números en guaraní. Lo único, acá la conclusión mía es que en ningún momento el problema fue el mal momento del equipo para buscar la salida del entrenador. Porque Juan Alberto Acosta insistía, presupuesto, tema económico. Entonces, y me parece que Jubero también da señal al no cerrarse cuando se le plantea la reducción de sueldo, que se va a allanar a eso y va a seguir. Creo que está camino a eso. Esa es la conclusión. ¿Por qué mira así, Federico? No, porque ahí... ¿Coincidí con él? ¿Hasta qué punto la reducción? También, ¿verdad? Porque está muy fuerte el tema porque hay un enfrentamiento muy grande entre los 17 que votaron por Genocía, que fueron todos los que estaban en la reunión, y Juan Alberto, que está de permiso y ahora se presenta como el vocero, presidente de permiso, ¿verdad? Porque el que dijo que iba a dar una noticia hoy es Emilio Daer,
Y hay que llamarle a Emilio Daer, que me dice está enojado porque Juan Alberto está dando permiso, parece como el presidente. El que dice, yo quiero que siga, pero no sé si sigue. Hoy tiene que dar la noticia, ¿verdad? A las ahora ya va a haber problema de que doble mando. Doble mando. Dice que por estatuto lo que resuelve la directiva no se puede cambiar. Y que por estatuto también el presidente que está de permiso, su firma no es válida. No es válida. La firma válida la del presidente. No, pero Alberto dijo le voy a transmitir a... Alberto fue institucionalista en relación a lo que vos decís. Claro. Lo que causó enojo que, si vos me preguntás, y todos estamos acá de acuerdo acá, que el hombre fuerte sigue siendo Juan Alberto. Claro. Pero está de permiso, y contrariamente a todo lo que votaron quienes están ahora, él se presenta y dice, yo quiero que siga. Pero también hace un doble juego. Yo estoy contando, pero vos no entendés, mensajero. ¿Sabés cuál es el doble juego? ¿Sabés cuál es el doble juego, Alberto Acosta? Yo quiero que siga, pero no hay... No, Alberto Acosta le dice, si quieren sacarle, esta es la cláusula. Bueno. Deciden ustedes. Ahí me van a decir, Emilio le va a decir, bueno, vos que votaste, ¿cuánto ponés? Y ahí nadie va a poner nada. ¿Y sabes qué dice la parte de Daer? Que el que lo contrató con esa plata fuiste vos. Yo está de permiso y vos querés, ¿verdad? El que le puso el precio ese, el que le hizo el contrato fuiste vos. Pero, por eso yo creo que respondió como respondió cuando se le hizo esa consulta. Porque la consulta, creo que de Freddy era... acá me aclaran de muy buena fuente. Eso hablé antes con Emilio. O sea, perdón, eso se habló antes con Emilio. Daer. Sí. Claro, no es algo que está... Por eso, pero Alberto Acosta por eso dijo, yo ahora le voy a transmitir a Emilio Daer y ellos que resuelvan, dijo. Claro, le va a transmitir la respuesta de Jubero en relación a algunas modificaciones del contrato original que Alberto Acosta había firmado cuando las cosas estaban muy dulces. Por eso ante la consulta donde dice, no se arrepienten, porque esa es para Acosta, no es para Daer. Y le dice... Esa no me hubiera preguntado en esa época. Pero yo también entiendo cuando Federico informa el tema de la molestia. Porque yo puse justamente ese ejemplo. O sea, ¿cuál es la validez desde la institución? Toda. Pero desde lo pragmático, si nos ponemos todos de acuerdo, conocemos el contrato, y lo más importante para ejecutar lo que decidimos, no tenemos, que es la plata, y cuando Alberto Acosta sale y dice no hay plata, ¿cómo le hace quedar a esa gente institucionalista? Hasta habló de un préstamo, imagínate. Claro. No, y está lo otro también. ¿A quién le vas a traer? Porque ese que va a venir, no te va a venir ya también por decir, bueno, sí, yo me voy a ir a trabajar gratis. O voy a cobrar nomás tanto, o voy a cobrar cada 3 meses o cada 5 meses. No existe eso. No, por eso tenés ahí tenés dos cuestiones que resolver. Primero, el dinero para sacarlo al que está, y después tenés que pensar en el dinero para el que va a venir. Porque el que va a venir no es ningún tonto, sabe lo que es la institución, que el club acá rescindió un contrato importante con Jubero, si es que rescinde, ¿verdad? Inclusive con una cláusula. El que va a venir, pongamos nomás nombre, Rodrigo López. ¿Vos crees que Rodrigo López no le va a decir, a mí no me quieren hacer con la cláusula y el que se fue ahora? No, espera un ratito. No, y yo creo que el propio Jubero también sabe dónde está para, hablando mal y pronto, no hacerse el radical o el loco, sino yo no te voy a regalar ni un es delicado lo de Guaraní, porque ¿sabes qué es lo que está pasando acá? Para cerrar nomás. Y vamos a Olimpia. Y yo le pido a Ariel que se quede, por favor, y que escuche lo de Julio Cáceres. Atentamente Pelincha opina. Y yo quiero que anotes vos, Fabio. Sí, señor. ¿Cuántos Julio y cuántos Walter? Mira que yo en el directo una vez, salvo que hayan cortado, escuché mucho más Walter González. 1 o 2 de Cáceres. No. Tengo nada. Hay mucho, pero también el mismo, o sea, no es que cortaron. O sea, pudo haber sido más amplio el de acá que el de la mañana. Este es amplio. Él habla del directo. Yo hablo del directo anoche, claro. de gol. Yo escuché, hay mucho Cáceres y Walter. O sea, no hay una proporción 8-2, no. Claro, vamos a anotar. 6-4. Puede Cerro, está Juanma, hay novedades en Cerro también. Esperame un ratito porque estamos muy atrasados. Acá hay un problema para Guaraní. Primero, ¿cuál es el último mapa futbolístico de Jubero? 2 victorias al hilo.
le gana a Olimpia, entre ellos. Jubero. Sumale ahora que decir lo que acaba de decirnos Jorge Mendoza. Jugamos probablemente el mejor partido del torneo. Sí. Alguien que está el plantel lo apoya Jubero. Tercero, el cuerpo técnico de Jubero gana un dinero que el club ya no le puede pagar. Y cuarto, es que la rescisión tampoco le puede pagar hoy Guaraní, así decirle, bueno, hasta luego, acá tenés. De hecho ya están retrasados. Por eso. Entonces, es un dilema en el que está Guaraní. Es un dilema para los dirigentes que querían sacarlo a Jubero y para los que quieren planificar, no sé, el futuro. Está el presidente de Libertad, Rubén Editores. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Amor. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Presidente, queríamos confirmar, ¿se le abrió sumario a la hinchada de Libertad, cierto? No. ¿No sabes nada? ¿El tribunal no le envió nada? No, el tribunal no nos envió nada. Ah. Lo único que recibimos fue una nota de la Fiscalía, donde pedía un listado de si teníamos hinchada organizada, o sea, barra brava y eso. Y nosotros le contestamos, ¿verdad? Diciéndole que no tenemos y nada más que eso. Ah, correcto. O sea, el famoso, ¿cómo es que le llaman? El padrón, que en la ley del deporte está eso, ¿verdad? Que tienen que estar padronizados los hinchas, presidente. Sí, lo de la barra organizada. La barra organizada, claro. Pero ustedes no tienen luego barra. No reconocen ninguna barra organizada. Nada, sí. Nosotros no tenemos. Sí, no, yo le estaba... Es fácilmente comprobable porque se ven en la cancha todos los días. Totalmente. Todos los partidos que jugamos. No, es más, yo recuerdo, presidente, y me parece que es una excelente política que en su momento tomó Libertad, porque yo tengo memoria. Recuerdo que antes sí había una barra organizada, había un extranjero, creo que era argentino o uruguayo, pero después La escolta. La escolta siempre está, pero no es una barra organizada. La que manejaba Bilbao. Ahí está, Bilbao. Y bueno, después hubo un suceso lamentable donde falleció una persona en Luque San Lorenzo, ¿se acuerdan? Desde ese día se cortó la barra, nunca más en Libertad existió barra. Y estamos hablando hace muchos años. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Existen grupos así como que se autodenominan la escolta o Gumarelo del Este, hay uno en Ciudad del Este, ¿verdad? Pero esos son grupos que se juntan y ellos se organizan solos, ¿verdad? No tienen absolutamente ningún aval del club ni nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿verdad? Ya, está bien, está clarísimo. Presidente, ¿cuál es tu opinión con respecto a la sanción que le dieron al Olimpia? Y yo creo, honestamente te digo, con toda sinceridad, no porque sea Olimpia o que sea cualquier otro equipo, ¿verdad? Yo creo que cuando uno realiza una sanción, cualquiera sea, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser bien clara y tiene que ser fácilmente aplicable, porque si no, no sirve para nada. Y yo creo en este caso que de vuelta han cometido un error en el sentido de que al hablar, al suspender de una parte de la hinchada de un club, pero del cual vos no podés identificar quiénes son, entonces creo que carece totalmente de efectividad, esa es la palabra. Es inaplicable. Más que nada queremos decirle, presidente, que nos confirman desde producción que sí, que hay un sumario que se le instruyó al Club Libertad. ¿De dónde? Desde la APF. No, nosotros no recibimos nada. O sea, no sé, hasta ahora por lo menos no recibimos nada, hasta hoy nada. Porque en una parte del tribunal... Ayer contestamos a la Fiscalía porque era el plazo que nos había dado, pero hasta hoy yo no sé nada, por lo menos. Hay un punto 2 que dice que en estos disturbios también participaron hinchas y aficionados del Club Libertad y agrega imágenes de un video
Este punto no trataremos en esta resolución, por lo que, dado el grado de avance de este sumario, el Tribunal Disciplinario instruirá otro sumario que transmitirá por separado. Tramitará por separado. Tramitará por separado, sí. Y bueno, pero ahí dice instruirá. No tenemos todavía nada. Pues yo te digo hasta el momento que no sé, no puedo saber qué puede haber después. Y si ahí lo atenderemos y contestaremos las preguntas que nos hagan. No sé pero por eso te digo, es muy difícil aplicar hacer las sanciones, porque después son de difícil aplicación. ¿Cómo vas a aplicar aquí? ¿Cómo saber quién entró, quién es la barra, quién no es la barra, quién se pone en la casa? Por otro lado, voy a decir, bueno, vamos a estar la otra política más drástica, donde se diga nadie va a entrar o jugará a puerta cerrada durante tantas fechas, que tampoco es justo, porque hay muchísima gente que no tiene nada que ver con este grupo de gente desadaptada que es hincha de su club y quiere ir a disfrutar de un partido de fútbol como lo hacemos todos, y que no lo puedes castigar tampoco por algo que ellos no hicieron. O sea, es complicado, es muy complicado. Gracias, presidente, un abrazo desde el aire, muy gentil. No, cuando gusten, muchachos. Gracias, presidente. Ahí está, Rubén Ditore, presidente de Libertad. Estamos muy atrasados, muchachos. Vamos con Edgar, tema todavía de Olimpia. Cerramos lo de Guaraní, entonces, lo de Fernando Cubero. Hoy es un tema económico, queda en manos de la directiva actual del presidente Emilio Daer. Y por ahora la tendencia es que Fernando Cubero continúa. Ya vamos a hablar de Cerro, vamos a hablar de Olimpia, por supuesto, del campeonato en sí. Tenemos mucho todavía por delante, pero me gustaría opinar ahora, que la gente opine. 13.0972730730. Envían su audio WhatsApp, muchachos. Olimpia, ¿cuál es el problema de Olimpia? Y vuelvo a solicitar a Ariel que por favor se quede y escuche a Julio Cáceres y el hincha opina. Y va a anotar acá, ya prepara, inclusive está haciendo punta lápiz, sí, estamos punta acá de bolígrafo, Fabio. Yo insisto que escuché más puteada a Walter González para que le putaron de Cáceres. Aquí estamos anotando. Los votos. Hombre, ñande, aquí anoto. Pobre mujer la que se Cáceres. Bueno, espera un ratito. JCC por un lado y WG por el otro lado. Bueno, ya nos estamos preparando. Soltero. Dale, Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Llegan los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas del viernes 23 al domingo 25 de septiembre. Disfruta de los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas, con 20% de descuento en caja más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Te esperamos para celebrar un año más uniendo corazones. Shopping Mariscal. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio
NGO, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, 10 audio WhatsApp, por favor. Después vamos con Juanma, está ahí ya para lo de Cerro. Por favor, lo de Olimpia para redondear. Olimpia, ¿qué es lo que pasa con Olimpia? A ver, vamos, 10 audio WhatsApp y van a opinar los compañeros también. Buenas tardes, Cardinal. El problema de Olimpia es el capricho del técnico que no quiere cambiar sus jugadores. Por su culpa llegamos a 4º partido sin ganar, 5º partido sin ganar. Por su culpa, no quiere cambiar. Tiene jugadores, pero no quiere cambiar. Ese es el tema. Mi terminación es 925. Soy Roberto González. Lo estoy escuchando acá en Mariano Roque Alonso. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Además te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta heladera LG de 340 litros frío seco, precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 17 cuotas de 349.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lastimosamente nuestro presidente es muy caprichoso y hasta que no se hunda el barco parece que no quiere cambiarlo de técnico. Hay que hacer un golpe de timón y traer un técnico nuevo que le pueda despertar a nuestros jugadores. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos, acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500, 2000. Buenas tardes, Cardinal. ¿Cómo está, Bruno? Si yo fuera técnico, no le haría jugar a Tito Torres, a la cola pesada de el Pollo Recalde y a alguno otro más. Nunca. Gracias, Bruno. ¿Probaste el Backford en etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. Fortín, la auténtica tradición. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo opino 889 es mi número de terminación. Vale el problema, señor Bruno, vale, no procura a nadie. Hay que dar machete y azar y pala para... Si no quiere trabajar. Traer más acá, yo voy a dar pala, azar, machete. Impresionante. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Buenas tardes, ¿cómo le va a la audiencia? Bruno, ¿qué tal? El tema de Olimpia tiene que ver cómo hacer para reemplazarle a ese Alejandro Silva. Tiene varios jugadores ahí que puede dar más que él, tiene que buscar otro rumbo, ese uruguayito. Ya no sirve más para Olimpia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, Casi San Martín. Solar, hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. WhatsAppeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Buenas tardes, Bruno y audiencia. El problema de Olimpia es
el técnico, caprichoso, y también no tiene que darle espacio, más cabida en el plantel a Tito Torres y apoyo. No colaboraron nada. Ayer el que mejor estaba jugando le cambió a Brian, y ahí comenzó a arrasar Guaraní. Desastre de tipo, ya tiene que irnos allá, ya no puede más. Estábamos perdiendo partidos que no debíamos perder y puntos clave también. Acá de los Laureles, Nelson Aquino, un abrazo, Bruno Pon. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Y para mí, Brunito, ayer, por ejemplo, se equivocó grande Cáceres. Porque no le hizo jugar nomás de titular a Hugo Fernández por la izquierda. Y tenía que concentrar también en Santivera. Él coge media punta, Bruno. Él juega en la posición de Derli. Pero el DT siempre le hace jugar de volante por izquierda. Él tranquilamente podía jugar en la delantera con Montenegro, pero sí o sí le tiene que hacer jugar a su chongo Recalde. Desastre. Qué pucha. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo para vos y a los muchachos que conforman esa prestigiosa mesa. El problema de Cáceres es que es súper caprichoso, tarda en cambiar y encima cambia mal. No voy a yo la jugador, pero tienen algunos jugadores que de repente hacen la diferencia. Por ejemplo, el tema del Pomelo Vera. Se encaprichó por él y no le hace jugar nunca. El tipo de Pomelo Vera es mucho mejor de algunos que están ahí. Y hay otros jugadores que ya creo que ya deberán un paso al costado. No sé si ahora mismo, pero a fin de año ya o vale más. En un momento, Juanma Figueredo con todas las noticias de Cerro Porteño. Vamos a recapitular el campeonato, vamos a analizar a fondo lo de Olimpia, lo del partido de Cerro hoy, cómo están los números. Grandes ganadores de la fecha hasta ahora, hasta acá, Libertad y el equipo de Nacional, ¿verdad? Claro, Nacional una victoria. Pero más Libertad otra vez que Nacional. No, para mí más Nacional que Libertad. Si mirás bien. No, pero Dani, ya vamos a escuchar el hincha opina que anote Fabio. Porque, Ariel, escuche por favor, y Julio Cáceres. Porque, bueno, a ver, jurado, los dos ganaron. No, pero Libertad ya estaba a 5. Libertad está hoy en la situación de Olimpia. Sí, alcanzó su línea. Y bueno, así estaba la cuestión. Y ahora, pero ahora está a un punto de los líderes. No. Si Nacional ganó, ya está a 4. A 3 está de... Perdón, 4. A 3... No, ¿cuánto tiene Nacional? 25. 4 más que Olimpia, y ya que Libertad alcanzó la línea de Olimpia, lo mismo, ¿verdad? No, Olimpia, Libertad tiene 22. 22 tiene. Superó entonces la línea de... Sí, 22. Ya lo desplazó del tercer puesto. No, es que si yo no estoy loco, hoy no es acaso Cerro Nacional, Libertad 22, los tres tienen 22. No, 25 ahora Nacional, ayer Nacional tiene 3 más que Libertad. Ah, 3 más que... Al ganar ayer. Claro, Libertad que le alcanzó a Cerro ahora con 22, ¿verdad? Sí. Ah, y viste, por eso te digo, si gana Cerro hoy, cosa que va a pasar, ya les adelanto,
Dale, ¿cómo es? Porque no, Cerro le gana a 12 de octubre, hermano. Olvídate. No. Volviendo otra vez. Si no gana Cerro, aparte, yo no sé. No, pero yo sentiría que... mucha vergüenza. Te digo una cosa, va a quedar 25 Nacional, 25 Cerro, 22 Libertad. ¿Qué pasa, Federico? ¿Por qué? ¿Por qué? Sentiría vergüenza. ¿Por qué? ¿Vergüenza por qué? Por Olimpia no sentí vergüenza, entonces viene perdiendo. No, tranquilo. ¿Cuántos puntos? Pero Olimpia perdió. Sí, pero es 12 de octubre, hermano querido. 12 de octubre. Con todo respeto, yo no quiero faltarle respeto. A lo que vos preguntaste al inicio. 200 años tiene su línea defensiva. Yo no. Discúlpeme, yo no me puedo callar. Lo que te quiero argumentar es, ganaron los dos. Hablo de Nacional y Libertad. Por ahora, la proyección es que Olimpia ha sido el gran perdedor. Si es que se da lo que vos mencionás, lo de Cerro. ¿Por qué yo elijo a Nacional sobre Libertad? Porque Libertad, dentro de todo, más allá que le costó, ganó un partido donde siempre estaba necesitado y siempre parecía que estaba cerca del triunfo. Ayer, con la rápida expulsión de Gabona Lugo, yo pensé que General Caballero se iba a animar un poquito más. Y si no era por la vía del penal, te descuidáis, porque Sarabia no hace ningún cambio alocado. Todo es hombre por hombre. O sea, con la expulsión de Gabona Lugo, parecía que el punto no iba a ser tan malo para Nacional. Y de repente se encuentra con tres puntos. Entonces, por eso yo digo que de los dos triunfos. Le perdonó también Dandy General Caballero. Y eso te digo. Le faltó animarse más. Yo eso no puedo decir de Ameliano. Tres situaciones. Por eso. Y Nacional es para tomarlo ya, ojo, muy en serio. Por un equipo yo creo que hambriento. O sea, que da gusto. Nacional te deja la vida en la cancha. Muerde. ¿Sabes qué muerde? No, te va a duro. Yo estoy de acuerdo contigo, Ariel. Te va a meter todo lo que tengan. No va a quedarse con ninguna gota de esfuerzo. Salvo que hoy Cerro haga lo mismo de la vez pasada contra no juega vistoso. No. Pero te mete duro. Un gol y para empatarle. No, y te puede meter en cualquier momento. Y también ataca, es un equipo que ataca. Mira, Olimpia en el segundo tiempo le atacó. Y nosotros hablábamos muchas veces del perfil de Sarabia en los costados contra Olimpia. Por dentro le dañó muchísimo y en juego corto la vez pasada. Y con respecto al penal, tenemos que remontarnos al penal con Ameliano, donde dijimos, bueno, listo, si esto es penal, que quede como una suerte de jurisprudencia. Y sí, así sentenció ¿Cuál es el penal de Ameliano? ¿Y te acuerdas, Dani, que acá hablamos? ¿De Olimpia? Sí. Pero si la dirección salió a decir que eso estaba equivocado. Ahora sí, la única vez que la voz papal dijo se equivocaron. Entonces ya no. Por eso. Lo que pasa porque es muy similar a la jugada. ¿Sabes por qué? Porque ayer discutíamos ese penal. Para mí no es penal, porque cabecea al de Nacional y se le va al de la mano de General. Ayer le está diciendo ya Dani a General Caballero al jugador, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está a lo mejor si le buscan la vuelta? Es que el jugador tenía el brazo muy extendido con relación al cuerpo. En la misma situación cabecea al jugador Nacional y se le va por la mano al tipo de penal. Un rebote corto, porque cabecea el jugador Martínez, creo que fue de... O si no, ¿sabes qué? Yo ya a partir de ahora voy a buscar el remate al brazo de mi contrincante, ya no voy a buscar más largo. Pero por eso cuando Ariel se remontaba a esa jugada, yo levanto la mano, esperaba, pero para la dirección... Y entonces por eso, no es penal. Y eso debatíamos ayer la noche. Tendría que ser penal. Ariel, no es penal. Es muy similar, a lo mejor hay alguna que otra característica distinta, pero... por ahí, cerquita, que es casi la misma jugada. Entonces podemos esperar que mañana la voz papal diga que acá también se equivocaron. A ver, sería lo más coherente si es que se sigue una línea de arbitraje. Aguánteme, muchachos. Aguánteme. Tenemos más audio WhatsApp. Está lo de Cerro, está lo de Olimpia. Tenemos programa por delante. Dale. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojos,
Juárez y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. A ver. ¿Qué tal? Audiencia Cardinal, Deportivo Bruno Pon y la mesa. Problema de Olimpia. Alejandro Silva, demasiado penerí. Sabe jugar, pero cuando él no está demasiado se nota. Es como si fuera jugar un jugador expulsado. La defensa, puntualmente. Ayer, Saúl Salcedo, Orrega Lapaité. Demasiado flojo en la defensa. Mateo Gamarra, excelente. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís cuñaguapa, o siempre vive, y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Bueno, gracias a los oyentes, siguen llegando los mensajes, 09727-30-730. Moopion de Yetarecoa, dice acá, ya me dice, hablen acá en el WhatsApp, tranquilo muchachos, tranquilo. Juanma Figueredo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien. Bueno, Cerro con novedades importantes, ¿verdad, Juanma? Sí, novedades importantes tanto de retornos como también de ausentes. Se confirma que Alberto Espínola no está a disposición para el partido de hoy contra el 12 de octubre en Itagua. Va a arrancar en esa posición Enzo Jiménez como lateral derecho. Y también el retorno me parece lo más importante de la lista de convocados, 20 jugadores que están convocados y concentrados desde ayer. El retorno de Claudio Aquino a esta convocatoria, la nómina de futbolistas, así como están las cosas, Claudio Aquino va a arrancar desde el banco de suplentes, no arrancará como titular, pero vuelve a un partido oficial después de aquel empate contra General Caballero en Mallorquín. Fue el último partido de Claudio Aquino. Después no volvió a aparecer, así que es un retorno importante que tendrá hoy Francisco Arce del banco de suplentes. No lo va a poner de titular, pero sí va a estar en el banco de suplentes Claudio Aquino. Bueno, Aquino, vos decís que va de suplente, ¿no arranca de titular? Sí, va de suplente, lo van a llevar de a poco. Si bien ya esto es una novedad que esté presente hoy en la nómina de futbolistas, lo van a llevar de a poco. Él se viene recuperando, de hecho ya está recuperado de una afección bastante agresiva que le afectó los pulmones. Entonces, como todavía no está al 100%, va a ser una opción allí en el banco de suplentes en caso de que Francisco Arce lo necesite. Yo tengo una sola duda. Ayer me jugaba mucho por Antonio Galeano en el medio campo por derecha para arrancar de titular, pero me dijeron que no lo descarta Fernando Velar. Así que es la única duda que tengo. También consultando un poco, así como están las cosas, le va a dar de vuelta la confianza a Francisco Arce en la delantera a Fernando Romero. Y serían un poco, solamente dos modificaciones. El ingreso de Enzo Jiménez como lateral derecho, si bien venía siendo titular, habrá que ver si inicia Antonio Galeano o si lo hace Fernando Velar. Y atención, porque así como están las cosas, podría volver el doble 6 con Ángel Cardoso Lucena y Robert Piris Damota en la noche de hoy. A Cardoso Lucena con Piris Damota. Cardoso Lucena convocado a la selección, Juanma. Sí, de último momento. El volante que... Este pico es para el partido del viernes. ¿Cómo? Este pico es para el partido del viernes, digo. No, para el martes. No, por eso te digo, no, es que a las 13 juega el viernes la selección contra Emiratos Árabes, ¿verdad? Sí. Yo no creo que llegue para este partido. No, a ese partido ni siquiera llegan Richard y Mateo, que viajaron hoy. Es lo que explicó el técnico en la conferencia del sábado, que no iban a ser tenidos en cuenta para este primer partido porque están en pleno viaje todavía, estarán llegando en estos momentos y que para el partido del viernes. Permitieron eso gracias a la predisposición del Olimpia de cederle 8 jugadores en aquel amistoso contra México, y que por eso Derlis, que no iba luego a jugar contra Guaraní, viajó con los jugadores de Libertad ayer. Entonces lo de Pica es para el partido del martes y va a ser baja para el partido de fin de semana contra Tacuarembó. Entonces, Juanma. Sí, efectivamente se va a perder el encuentro contra Tacuarembó. Y también hay una novedad importante con relación a la fecha número 14. A ver, esta es la fecha 12, Cerro Porteño va a Itagua. La siguiente recibe Tacuarembó la fecha 13 de la Nueva Olla, y en la fecha 14 deberá visitar a Sol de América. Va a Ciudad del Este.
es de Francisco Arce. La novedad es que Sudamérica sí, efectivamente, reservó el estadio Antonio Aranda. Hasta aquí todavía no está confirmado, pero por reglamento ya lo tenía que solicitar Sudamérica. Repetimos, reservó el estadio Antonio Aranda. ¿Cómo? Juanma, ¿y esa fecha 14 no es la de Guaireña Olimpia? No la siguiente que Guaireña Olimpia. Sí. Porque yo me acuerdo que era Olimpia Libertad, Cerro Tacuarembó. Y ese Guaireña Olimpia se va a hacer en Ciudad del Este también. Y bueno, que van a ver. ¿Y cuál es el problema? Y sábado juega Cerro y domingo Olimpia. O juega sábado Olimpia y el domingo juega Cerro. Pregunto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pregunto. ¿O vos tenés temor de que haya problemas entre las barras, entre... No, yo no le veo... No, que haya nomás previsión y planificación. Pues recién le pregunto a Juanma y no estaba seguro, pero creo que esa fecha es de los dos, Y yo no sé si va a ser tan fácil eso de, no, vos jugás sábado domingo, más allá que los dos quedan fuera de la Copa Paraguay. Acá, gracias a la persona que me informa, al informante. Acá me dice que ese día, sábado, no va a haber fútbol, porque va a hacer la inauguración de los Juegos Odesur. Viernes, o juega Cerro Porteño contra Sol en Ciudad del Este, y juega Olimpia el domingo contra Guaireña, o al revés. Claro, pero sábado no. Y me parece mejor, me parece inclusive saludable, porque ahí ya no va a haber encuentros de barra y compañía, todas esas esos problemas que tenemos lastimosamente. Entonces, viernes, por ejemplo, puede jugar Olimpia, en teoría las dos barras, y domingo Cerro, o juega Cerro el viernes y Olimpia el domingo, y hasta luego, se acabó. Está bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, Juanma? Perdón, te quiero preguntar por el Rayo, ¿cómo está? Él todavía en la etapa de reacondicionamiento físico. Ya reglamentariamente él está habilitado para el partido de hoy. De hecho, ayer se cumplió un año de aquella sanción, entonces hoy ya está habilitado para jugar. Pero todavía no está en lo físico, le va a llevar un tiempo todavía. Tal vez para el siguiente partido, puede ser contra Sudamérica, capaz ya esté en la consideración de Francisco Arce, Mateo González. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, Juanma. Dale, Bruno, nos despedimos con la probable alineación: Jan Fernández, Enzo Jiménez, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio campo por derecha la duda: Antonio Galeano o Fernando Velar, Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris Mota, Brian Zamudio, Federico El Pachi Carrizo y Fernando Romero. La probable alineación del Cerro Porteño para esta noche, enfrentada a 12 de octubre. Enzo Jiménez, entonces, de lateral derecho por la ausencia de Beto Espínola. Y también la de Rolón también. Sí. Exacto. Tengo una información de buena fuente con respecto a la divisional y después la fecha 14, donde tendrían que ir en teoría Cerro y Olimpia a Ciudad del Este. Hay adelanto. Está marcado adelanto para la fecha 15. Entonces se van a pelear para no jugar. Jugar primero. Claro, para jugar viernes. Claro, porque esa no fecha. Hay Copa Paraguay. Esa fecha tiene que ser Copa Paraguay. Y Sol y Guaireña no se tienen que jugar bien, Fabio, el 3 feriado, 4, 5, 6. Y si me dice Copa Paraguay juega Libertad Guaraní, por ejemplo. Aquí me dice la persona que sería una fecha que estaría marcada para el 2, 3 y 4 de octubre. Porque el 11-12 es el partido Olimpia Libertad, que quedó postergado. En realidad aquí la fecha puede que esté un poco mal, porque el lunes es... El lunes 3. Lunes 3, sí. Feriado. Tiene que ser... El domingo 2 cambia la hora. Como nunca ahora antes cambia rápido. Aniversario de Cerro, 1 de octubre, me dice la Soberana. Sí, también. Aparte de lo de Sur. Está bien. Bueno, 5 menciones. Sería histórico, Ciudad del Este recibiendo a Cerro y Olimpia de forma separada. Y bueno, tenemos que prepararnos nosotros también. Prepararnos, ya tuvo el hijita. Mira, sí. Federico. Y nos vamos ya mismo. Ella, puta. Tengo que ir a trabajar, ¿qué va a hacer? 3 días luego. Y si sábado no va a ser viernes, sábado, o sea, viernes y domingo. Y bueno, pues yo no tengo la culpa del calendario, pregunto, no sé. Yo te y no sé si querés volver y después te va otra vez, no, eso ya es... No vamos a entrar en cosas particulares, pero... No, a mí me encanta Ciudad del Este. Yo si es por mí me quedo una semana en Ciudad del Este. Espectacular.
Hotel ahí con tenemos piscina. el sábado ahí. No, hotel con piscina. No, Bueno, solamente piscina, Federico. A la noche es Claro, row, papá. por eso, Ahí no, vamos a sí, no, nosotros. no. Yo siempre cuando iba Vamos. más de un día a Ciudad del Necesitamos Este, pero despejarnos Juan, también un con poquitito piscina. nosotros la mente, no sé. El partido por todos No, lados, no, hermano. ¿Eh? Con los muchachos. No me hablaron, no, vos sabés que hace mucho. El hotel. Acá ya me dice, el embajador me dice, ¿Tiene Jaime gas? Paga me dice, vamos a visitar la Ciudad del Este. Vos sabés la cantidad de amigos que tengo en Ciudad del Este. Y bueno, vamos a Y yo voy un aprovecharla par todo. de días, sí, totalmente. ¿Cómo es sacar el jugo, hermano? Tengo este local tan lindo que me hablaron. Ya que nos tienen luego, nos tienen luego mal. Vos sabés que grabar. no. Podemos grabar el Quincho con una banda Ciudad del Este. Saluda a los mesiteros, o sea, cómo nos escuchan los perros allá en Ciudad del Este. Lo que no entendí. No tienen luego concepto de yopú a los azucenos y de, ¿cómo se llama? Eso que se va y se aprovecha luego del... A mí no me gusta aprovecharme la hospitalidad de la gente. Yo realmente suelo pagar mi cuenta, no quiero... Convengamos que el costo de vida ya es más alto. Es altísimo. Acá, No, acá, allá no es para joder. No, claro. No te pero vayas a hacer el también, churro porque que- allá... No, y que nos entiendan en ese sentido. Pero yo lo que no entendía cuando te decía que tipo un decreto es que ese 1 de octubre no puede haberlo fútbol. No, el sábado, sí señor, no va a haber fútbol. Porque a ver, yo sé que la inauguración va a ser acá en Ningún Defensor partido. del Chaco. No, pero- no, se va a centralizar todo ahí, no. Para darle fuerza El a la día, inauguración. ese día, inauguración. No, de digo los- esto por lo que decían los compañeros. Si mira un hay un poco. problema con Esta el tema de la vez- división. No, esto es por decreto, no sé, de decreto o mandamiento, no sé lo que sea, O pero sea, una cosa de orden, Marito. no va, Cosa de no Marito, va. entonces decir... Sábado no hay fútbol. Porque como que sonaría un desperdicio de un día que se entienda, si es que después hay problema con el tema de que se te va a juntar todo el calendario de un partido que se juega en Ciudad del Este por una inauguración que se hace en Asunción. Acá me envía Daniela Azurana y me acuerdo, nos fuimos a esta. Independiente Cerro Porteño, sábado 25 de febrero. Domingo 26 de febrero, Rubio Ñu Olimpia. Sábado, domingo jugaron en Ciudad del Este los dos partidos. Independiente Cerro dirigido por Astrada, creo, ¿no? Independiente Cerro y Rubio Ñu Olimpia. Sábado 25, domingo 26, ¿De qué apertura año 2012. Hace 10 años. Sí. Ah, mira. Y bueno, vamos en esa fecha, sería dentro de ¿cuántas semanas? Y el otro fin de semana. El otro fin de semana ya. Ya, pues, este fin de semana se juega, o sea, Olimpia y Libertad no se juega, juegan. Cerro juega contra Tacua, sin Pica Lucena, sin Moreno Martins, y el otro fin de semana es la fecha donde Olimpia hace de visitante contra Guaireña y Cerro hace de visitante contra Sol. Ahí está, ubicol del fútbol. Vamos a ver. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. WhatsApp 0972-413-100. Ingresa a www.idesa.com.py para conocer más. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Llama al 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta la Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, budín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, número 1 en la salud de cada día. Lactolanda, el lácteo número 1. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. A ver, ¿qué tenés? Para complementar el tema del equipo del 12 de octubre. Equipo experimentado, como decías Bruno, con Bernardo Medina en el arco. Atrás van a jugar Gustavo Velázquez, el Pitu, Paulo da Silva, César Benítez,
y Carlos Zamudio, lateral izquierdo. Jorge Núñez, Aldo Vera, Alexis González y David Mendieta Chávez, el chiquito, el volante que puede jugar de enganche. Y arriba la presencia del Loco Pérez junto a Martín Batalini. El equipo itagüeño dirigido por Héctor Marecos. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Carlos Paul Benítez. 19-15. 19-15. Bueno, ¿y antes qué partido tenemos? 16:45 Sol Resistencia. Mañana ya no hay fútbol. Mañana no. Volvemos el viernes. Bueno, está bien. Viernes, sábado y domingo. Y domingo estarían jugando los dos equipos que están peleando el título. Primero Nacional va a entrar en escena el domingo a las 16 horas, enfrentando, en este caso, en lo que va a ser el partido ante Resistencia. En los Jardines de Arquelito juega Nacional, la próxima fecha. 4 de la tarde y posteriormente Cerro recibe a Tacuaré 18:30 el domingo en la Nueva Olla. Bueno, escuchá por favor, Ariel. Julio Cáceres, después el hincha opina de Olimpia. Ya me enviaron primero Walter, segundo Julio. Un sondeo preliminar, o sea, un resultado preliminar en realidad. Bueno, está bien. Julio César Cáceres. La verdad que tenemos que encontrar siempre dónde estamos fallando, ¿verdad? Porque prácticamente hoy estamos realizando bien el compromiso, donde sabíamos que iba a ser un compromiso trabado, estuvimos en ventaja, lo supimos manejar y rápidamente en el segundo tiempo, en una jugada creo que bastante simple, perdimos esa, no diría concentración, pero perdimos la fuerza en ese momento de marcar y ellos llegaron al empate, ¿verdad? Y después también hicieron la diferencia en los momentos justos, ¿verdad? ¿Qué crees que fue lo que sucedió en ese segundo tiempo? Por eso no se pudo mantener ese ritmo que venía mostrando Olimpia, por lo menos en la primera etapa. ¿Y cuál fue quizás puntualmente el error que cometió hoy el equipo para tener este resultado? A lo mejor puntualmente Guaraní golpeó en los momentos justos, donde nosotros estábamos también mejor. Lo del empate fue muy rápido, ¿verdad? Nosotros tendríamos que esa parte mejorar. Me viene en la cabeza el partidos anteriores también, que nos marcaban muy rápido los goles, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar. Hoy perdimos ese punto que nos deja ahí cerca, pero bueno, ha empezado recién esta segunda parte y nosotros tenemos que levantar esto, ¿verdad? Profe, coincidís que el punto débil de la Olimpia puede estar por los costados, es decir, los laterales, porque los rivales empiezan a buscarle a Olimpia y buscarle las espaldas, tanto a Tito Torres como al Checho Taloro. Bueno, la verdad que no habíamos pasado mucha dificultad en este partido, más en el primer tiempo, ¿verdad? Lógicamente después en el segundo tiempo la jugada del adversario a lo mejor quitó provecho, ¿verdad? De esos primeros minutos donde ahí anímicamente ellos mejoraron, pero después en una jugada creo que aislado le gana a Saúl Fernando, donde la pelota ya sabe dónde entró, ¿verdad? Entonces una vez es medio difícil, era un partido peleado, nosotros estuvimos ahí estuvimos cerca de empatar, pero no tenemos esa eficacia hoy día, no estamos consiguiendo esa tranquilidad a la hora de definir y eso a una vez nos complica un poco, ¿verdad? Mirando los partidos, hay un déficit importante que está teniendo el equipo, no sostener los resultados, y eso te lleva a prácticamente a quedar fuera de una posibilidad de campeonato. Un equipo campeonable debe sostener el equipo. ¿Cómo se corrige esa situación, profe? Bueno, ahora tenemos también prácticamente una semana entera para poder prácticamente trabajar en eso, porque es una pregunta muy importante, porque es lo que venimos siempre quitando esa ventaja y de repente en algunos momentos o tramos del partido no podemos sostener esa diferencia o cometemos algunos errores donde da la posibilidad para que el rival pueda llegar al empate o quitar alguna diferencia, ¿verdad? Pero hay que tratar de estar firme rápidamente en los días y trabajar con ello, ¿verdad? Julio, ¿cómo te va? Buenas noches para BC Cardinal, para BC TV. ¿Por qué el cambio de Brian Montenegro? Porque él venía haciendo una buena tarea en los partidos anteriores y hoy también estuvo correcto. ¿Por qué salió él? Bueno, partidos anteriores está bien porque jugaba de arriba, de punta. Hoy creo que también se sacrificó muchísimo. Después del penal también buenos movimientos, ¿verdad? En el segundo tiempo, gran parte del segundo tiempo del comienzo no había aparecido mucho, ¿verdad? Creo que nosotros le estamos también sacrificando mucho a él está bien físicamente, también nos está dando todo lo que tenía que dar y con el ingreso de Huguito queríamos también más proyecciones, tratar de hacer llegar a la pelota en el área para los delanteros, ¿verdad? Tratar de también volver a empatar o ampliar el marcador, lo cual tuvimos cerca, pero
prácticamente creo que Brian dio todo lo que tenía que dar. Julio, por un lado, ¿sentís que no están respondiendo los muchachos que están apareciendo ahora por la ausencia de Derlis, de Per Cardoso y Gastón Olveira? ¿Ya está recuperado? ¿Fue por decisión técnica que no jugó hoy? No, hay que siempre mirar bien. Es difícil, como digo, tenemos un equipo siempre base, tratamos de buscar variantes, válidos, venimos sufriendo hace tiempo con eso, ¿verdad? Y los muchachos siempre están tratando de hacer el esfuerzo necesario, ¿verdad? Lo de Gastón también se complicó, él tuvo unas complicaciones, por eso no ha estado en los partidos y también hace una semana, menos una semana ha entrenado normalmente, ¿verdad? Entonces acá uno busca siempre el mejor momento para ellos como él lo había tenido antes, ¿verdad? Y creo que por ahí tampoco esta dificultad no vino, ¿verdad? Pero siempre apostamos a los jugadores que vienen jugando, que tienen más roce, más ritmo, pero tenemos algunos variantes con los más jóvenes, ¿verdad? Que esperamos bastante en caso de Ronald, que hoy sí le tuvimos que dar el espacio. Infelizmente no tuvo a lo mejor esa tranquilidad de poder definir esa jugada, pero son situaciones que se va a presentar y esperemos que un poquito más hacia allá también nos pueda dar la mano, ¿verdad? Consultarle puntualmente porque habló del debut de Ronald Cornet. En las próximas fechas podríamos ver a otro juvenil debutar y esto va directamente por Tobías Fernández, Sanabria, sí. Bueno, nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Hay que ser sincero, el club tiene mucha presión, los jugadores tienen presión, nosotros buscamos siempre el mejor momento también para darles la oportunidad, pero viniendo así, pasando partido a partido, la vez pasada contra Sol no pudimos a meterle a uno también que ya lo estábamos teniendo, que está en un buen nivel por diferencia o por el partido en sí no lo pudimos dar la oportunidad. Hoy, como dije recién, creemos que era el momento también de Ronald porque si no vamos a ir protegiendo, ¿verdad? Y ellos tienen que adaptarse también a la presión y a la necesidad del equipo. Para mí creo que entró demasiado bien, como vuelvo a repetir, lástima que no haya podido tener esa oportunidad de poder definir con claridad la que tuvo, pero si hoy vamos a buscar momentos buenos para el club, creo que va a costar un poco, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados, ellos están preparados para darnos la mano y esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo ellos puedan responder de la mejor forma. Julio, al margen de los errores puntuales que hoy le hicieron sufrir la derrota, lo que más le deja preocupado es la falta de generación de fútbol hoy que no tuvo realmente Olimpia. Yo creo que más todavía en el segundo tiempo, creo que al estar en desventaja ahí, creo que también nosotros empezamos a jugar también de la misma forma que el rival, es cargando arriba, ¿verdad? Y buscando la segunda pelota, lo cual a ellos sí lo ha respondido bastante bien, nosotros no. El primer tiempo sí tuvimos más el balón, intentamos más salir del fondo, generando esas situaciones que algunas veces no nos está quedando frente al arco, como se dice, como para definir, pero tenemos muy buenos jugadores que creo que no solamente hay que seguir puliendo y trabajando con ellos para que de vuelta podamos tener esa claridad en la hora de generar y definir, ¿verdad? Aguante Olimpia siempre, aguante, la buena y la mala siempre. Cáceres, Anati, sos un hijo de Cáceres. Vos, Walter, sos el peor. Walter, andate, Walter, papá, no puedo así. Walter al freezer. Señor. Walter González, ni para Alexa. Lo mismo, Walter, por favor, será. Y Julio también. ¡No puede ser! Julio, no puedes dejarle a Walter ahí diciendo que nada nos estaba haciendo, será. Pero fuerza Olimpia. Buen partido Olimpia, pero seguimos la punta y vamos a salir campeones. Señor, el partido. Otra vez Walter González errando arco libre. ¿Ves? Señor. Probato a aparecer, hacerte cargo, Para mí Cáceres se equivocó en los cambios y eso nos costó caro. Aguante Olimpia, aguante Olimpia, carajo, aguante Olimpia, la buena y la mala, carajo. Señor, el partido que tiene siempre la buena y la mala. Cáceres, hoy te equivocaste, papá. Hoy te equivocó, no, se equivocó grandote, mal cambio, papá. Vamos. Es una equivocación, es un burro, tercer partido que está matando y le están quemando a los jugadores. Por excelente plantel tiene Olimpia. Dale por este plantel otro de Duarte a Tiburón Torres, dale por ver lo que hace. Cáceres, andate, será. Señor, el partido la mala mucho más, Walter Olimpia, carajo. Buena Walter, carajo. Poné huevo, Walter, no jugás a nada. Poné huevo, Cáceres. Poné huevo, Walter, qué puta. Walter, ¿qué le pasó al técnico con los cambios? Y todo el DT, no hay nada que decir. No sé qué quiso hacer con Walter todo el partido. No se despertó y al pedo, regalamos. Walter, muerte, Cáceres, carajo.
¡Muerto! ¡Muerto! Aguanto limpia la buena y la mala, papá. ¡Walter González, inútil! ¡Walter González, inútil! Walter González afuera. Señor. En la buena y en la mala, mucho más, carajo. No le puede tener a Walter en el campo. Olimpia campeón, siempre contigo. Responsabilidad de Cáceres. Está muy mal, amigo. Hay que mejorar eso. ¡La vergüenza, Olimpia! La próxima, el decano grande. Señor. Así es el fútbol. 45 copas tenemos, pero nos da gusto nomás perder así. Pero fuerza Olimpia, siempre la buena y la mala. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, el hincha opina. Julio César Cáceres, 13 votos. Walter González, 12 votos. No, ese está mal. Está mal No, contabilizado. pero yo escuché más Walter, no ¿Cuál? puede ser, Fabio. No, la libreta falló. No, ¿en serio? No. ¿Cuándo fue la última que había Mira, sido impugnado también? ¿sabes cómo dice? Mira, su amiga pues iba a contar Acá nosotros me los dice, votos. Hasta el propio señor que... El señor Lapaceño me dice 15-15. No. Y bueno, pero Bueno, a lo mejor nos traiciona la última parte de lo que pareció mucho Walter. Hay muchos votantes, si vamos a llamar votantes, que dicen con su misma voz 3 veces el mismo nombre, ¿verdad? No, yo no, Cáceres, diferencié eso, diferencié. Yo quiero no le trate pues de tonto de como creo que la misma voz va a poner 3 votos. No. Fabio no todo bien. Ustedes no están dudando. No. Yo no dudo. Un hincha decía, Yo no dudo. Walter, Julio. Fabio, antes yo quiero interpretar a Fabio que capaz, por ejemplo... Pero mira Nampón, qué patado Olimpia, en el nerviómetro, pero hacia dónde va, qué mal que está Olimpia. Eso es lo de Fabio, porque Fabio viene con antecedentes, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuál fue el caso, pero acá... No, acá hubo una No, pero ¿sabes qué? Yo quiero interpretar que Fabio, capaz esa voz del hincha que dijo Walter... Y después dice Julio. No, pero recriminándole a Julio, diciéndole... ¿Qué es lo que quiso hacer Julio dejándole a Walter que no estaba nada? Entonces, capaz Fabio dio ese voto a Julio y no a Walter. No, a los dos le di. ¿Pero por qué vos decís que está mal? A ver, espera, Fabio, porque está impugnando Ariel. No, estoy muy tranquilo. La otra vez así le demostré en el balotaje que estuve perfecto. Esa fue lamentable. No, porque al final... Bueno, para mí también me pareció. O sea, la última parte era Walter me pone... Parecía una metralleta, Walter. No, pero había las mismas voces siempre. Eso es lo que no, yo diferencié bien. No. Y me acusaron que estaba... No. Ariel, no estoy defendiendo a Fabio porque claro, hubo la misma voz diciendo claro. O sea, Ariel cuenta de Artrela. Un solo voto nomás, hermano. El mismo muñeco vota 3 veces, ¿cómo? Pero vos dijiste hace rato que estaba... No, y te traiciona por lo mejor la voz del mismo tipo de... Pero yo interpreto, ¿verdad, Pero Fabio? en cualquiera de los casos son los dos más apuntados. Sí. Para mi gusto un poco más Walter sobre Julio, pero igual, digamos, los dos villanos en el día de ayer. Quiero hacer la siguiente pregunta para cerrar el capítulo Olimpia también. Había uno que pedía huevo a Cáceres. Dios mío. ¿Olimpia se bajó el campeonato? No, para mí no. No, pero debe mejorar. La vez pasada hiciste preguntarle lo mío por Libertad, ¿verdad? Después de, ¿cuándo fue? El 4-0. Sí. Y te dijimos que no, este es un torneo serio. Bueno, pero Libertad tiene 3 planteles y tiene un técnico. Pero ¿sabes cuántos puntos ya perdió? Muchísimo. 6 de entrada perdió con Guaireña. Pero con todo eso, Libertad tiene 3 un otra punto. vez del líder y de los líderes. Y no, pero ya está muy cerca, perdió con Guaireña 4-0. Pero Ariel, Bruno, pero tu pregunta fue si Olimpia se bajó del torneo. Y yo lo que te digo es, vos decís, no, pero Libertad. Bueno, ese Libertad opulento tiene un punto más que Olimpia. Entonces, ¿cómo voy a bajarle a Olimpia de la lucha del campeonato? No, pero no es bajar solamente mirando los números, muchachos. O si no, voy a llamarle yo a un especialista de... Ahora ahí esto en los colegios se hace, no sé cómo es que se llama, Olimpiada de Matemáticas le llaman. O mapa. Fiorelita está en Omapa, te cuento. Bueno, por eso. Y no es número. Bueno, que felicidades. En Encarnación. Qué bien. Realidad futbolística. Realidad futbolística. Su mejor jugador. Para mi gusto también le daña mucho a Olimpia cuando no está Fernando Cardoso, que es un jugador físico, metedor, aparte que también es importante para el funcionamiento ofensivo, y más todavía porque me parece que él compensa el medio campo, y cuando él no está, Richard y Gómez tienen que hacer el doble trabajo del limpia parabrisas, porque ni Alejandro y al costado izquierdo ayer, que estaba más un delantero como el caso de Brian, le costó mucho a Olimpia desde el punto de vista del medio campo. Tendrá que mejorar muchísimo desde el punto de vista defensivo, donde perdió solidez. Me voy al gol del 12 de octubre, donde hubo un doble error de Otálvaro. Y Zárate.
Zárate, vamos al partido, a ver, Nacional. El gol de Resistencia. Donde o sea que Defensiante Olimpia perdió pero mucha a mí, estabilidad. perdón, Mateo, ¿cómo lo viste vos ayer? Para mí hizo un partidazo Mateo ayer. ¿Es verdad que sí? Al final, salvo esa falta contra Camacho, para mí no es penal, que no, exactamente, no es si penal. vos revisás, mirando, es penal, pero mira que Camacho mete mucho en la pierna antes. Pero sabes que si vamos al caso, vos también puedes decir, viste cómo Brian deja también el cuerpo. Hay jugadas donde el delantero, al sentirse superior, al ganar la posición, está esperando. Yo sí creo que Camacho no tenía demasiadas intenciones de jugar la pelota, sino él le gana la posición para decirle a Mateo. Sí. Venía a atropellarme. Camacho tiene mucha cancha, es muy vivo, es muy pícaro. Pero vos veis, no tenía otra opción. Mateo no tenía, o si no le dejaba la pelota libre. Tenía arriba su pie y justo le cruza. Y vos tenés que bajar tu pero, pie, y ahí cuando él baja... Pero Camacho que pone la pierna izquierda, güey. Brian le ofrece el cuerpo cuando Pérez sale totalmente... Claro. O sea, la ventaja siempre es para el delantero en este tipo de acciones. Decir, Camacho pudo haber evitado, sí, pero ¿para qué va a evitar si va a hacer penal? Brian pudo haber evitado, sí, pero ¿para qué vas a evitar? Pero volviendo a lo que preguntaste, Mateo fue uno de los pocos puntos altos junto a Vampeta. Ahora, ¿por qué le mantuvo? No entiendo, yo le mantuvo a... ¿Por qué Walter González? Yo no entiendo todavía lo de Walter González. ¿Por qué? Y te digo otra cosa, Hugo Fernández, Federico, Dani, ¿qué va a hacer? ¿Un milagro no puede hacer? No, o sea, pero le mira, tenés que dar más... Tarda demasiado ninguno en hacer los cambios. Tuvo un par de buenos desbordes Hugo Fernández. Pero muy poco tiempo. No, poco tiempo, pero lo de Walter González... ¿Pero qué explicación tiene ustedes, señores comentarios? Lo que pasa es que Cáceres hizo un banco... hizo un banco muy extraño, ¿verdad? Porque al poner los tres números 9, entre comillas, ya del arranque en el equipo, redujo su propio banco, claro, porque él puso junto a Recalde, a Walter González y a Brian, cosa que no hizo nunca antes, y se quedó solamente con Paiva. Después, ¿quién estaba? El chico Cornet. Que es... ¿Quién más estaba? Volante por fuera, ¿verdad? Y bueno, por eso, o sea, él mismo redujo su posibilidad en el banco de suplentes al poner todo adelante, ¿no? Claro, y ¿no hay otro centro delantero? No había. O sea, ahí vamos el tema también de cuál es el plantel. Centro delantero ni por afuera tampoco, ¿no? Claro, tipo otro como Brian, claro. para decirlo para darle nombre a la idea. Pero lo que preguntaba Bruno, yo creo que no se bajó, pero que si no rectifica y el campeonato deja de tener esta particularidad, por eso le iba el tema de la matemática. Es un torneo que matemáticamente es raro, donde cuesta encontrar a un equipo que meta 2 triunfos consecutivos. Donde todos van a seguir perdiendo puntos. O sea, todos van a seguir perdiendo desde ese lado, pero desde lo futbolístico, sí, en Olimpia se ven cosas que no se habían visto en esa racha de la fecha 5, 6, 7. Olimpia tiene todavía directo Libertad y directo Cerro Porteño, ¿eh? Todos tienen duelos directos. Contra Nacional también. Sí. Claro, también. La última fecha. Ñande Yara, espera. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Aún no decidís qué color pintar tu casa, detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas, Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido.
rápido. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985 622102 por WhatsApp. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Unimed, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Peruvilla para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todoterreno. Llamada Peruvilla al 021-603-100. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o toseca. Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Es un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica a la gripe, se rinde con Gripsil. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Bonder, encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes como FISAE-PY. Bonder. Bueno, a ver. Cerro 2 de octubre. Yo pues, mantengo mi postura. Yo sé que ya dijiste todo que... No, ya. No hay nada que agregar. No, pero si por ahí quiere... la vergüenza, ese ya. ¿Cómo? Este es el argumento de la vergüenza. Dijiste si no le ganas Cerro 2 de octubre. ¿Cómo que? Y si eso no ocurre porque viene repitiendo... Que cada jugador tenía 200 años. No. Y Fabio, bien educado, te dijo... como decía Bruno, una formación bastante madura la de los No, yo dije no me dejen como solo Paulo, Paulo, César Benítez ya tienen esa experiencia, el mismo arquero Medina, pero dije César estará por los 30 y un poquito, no, pues la línea defensiva tiene 200 años, dije no dije nada malo, o sea, a ver,
Es la realidad, porque este muchacho lateral derecho, ¿quién es? Ese El tampoco Pitu Velázquez. Y Ya bueno, ¿el tiene Pitu su cuánto año tiene? Y tendrá 30. Y por ahí está, ya está por los 30. 30. Danilo estará por los 28, 30. Pero viene de ganar su segundo partido Pues no, recién. se me fue un poco la mano, entonces. Se puede por motivar. 4, 12. Libertad, el que suele tener así. Ponerle como en promedio, grande, son pero- 150. 12 le supera a Libertad. ¿Le superó todas? Lejos le supera. Pero, ¿te acuerdas que antes estaba el Topo, Pablo da Silva? El promedio era Omar mucho- Molina tuvo un momento. Mira que Miguel Zamudio está todavía en libertad. Por eso. No, pero también Libertad le tiene a Diego Gómez, Boca tiene a otro Negra. Melgarejo. Barbosa, que ya no es tampoco un chicuelo, ¿verdad? No, Barbosa es joven. ¿Cuántos años tiene? Pero en comparación acá en la línea defensiva. No, Libertad es lo que tienen Martín Silva, Roque y Tacuara, que Claro. son los tres. Son... Ahí tenés Chelo 100, Díaz. más 100 años. Cuando Sí, juega Chelo, el chileno. Chelo. Sí, Cuando Chelo. juega el chileno, ¿verdad? Pero no, Libertad. Pero muchachos, para cerrar, me parece que hoy Cerro tiene que ganar este Favorito, partido. por supuesto, favorito. Es apuntalar, es ganar un partido. Fíjate- Entonces, espera un ratito, No, para no. sostener nomás lo que digo, si no parece que soy zarpado nomás por ser zarpado. Dame la campaña de 12 de octubre. Partido jugado, ganado, goles y goles a favor y en contra. No, aquí Dos lo que- victorias, no